¿Qué lugar es este? ¿Quién nos trajo aquí? He oído que señora Yugi va a celebrar su cumpleaños. Probablemente nos capturaron para prepararnos para la celebración. ¿Qué fue ese ruido? Sigo con vida. ¿Acaso no fui arrollado por un camión de carga pesado? Mi cuerpo es tan resistente. ¿O acaso fue un milagro médico? ¿Qué está pasando? No puedo respirar. Que alguien nos ayude. ¿Dónde están esos inmortales que derrotan a los demonios? Señora Yugi ha dominado este lugar por cientos de años. Ni siquiera los cultivadores inmortales pueden derrotarla. Solo nos queda esperar lo peor. ¿No viste que hace un momento alguien por la desesperación incluso intentó irse para siempre? Irse para siempre, es en serio. Ahora mismo estoy colgado. Ayúdenme. Él parece que se movió. ¿Cómo es posible? Este hombre ha estado colgado media hora. Ya debería estar helado. Primero bajémoslo. Si señora Yugi quiere devorar a alguien, que se lo coma a él primero. Jovencito, no me culpes. Ya que te has ido, al menos contribuye un poco con todos nosotros. Creo que todavía puedo ser rescatado. Ay, Dios mío, es un cadáver viviente. Maldita sea, vaya golpe me llevé. ¿Qué sucede? ¿Él volvió a la vida? Cállense de una vez. Si siguen gritando, los haré pedazos. ¿Qué es esto? Cuerpo humano y cabeza de bestia. ¿Un demonio de las leyendas? Compórtense todos. Poder participar en el funeral del centenario de señora Yugi y ser sacrificados con la señora es una bendición para ustedes. Despierto y estoy siendo colgado. Con gran esfuerzo logro sobrevivir. ¿Y ahora quieren que me sacrifiquen por esa señora Yugi? ¡Qué forma tan terrible de empezar! Sistema en línea. Felicidades. Tuviste mucha suerte. ¿Mucha suerte? ¿Te estás burlando de que un camión me quitara la vida? Sistemita, ¿tienes algo de humanidad? Debido a que el inicio de tu nueva vida causó una gran conmoción en muchas personas, se te ha asignado lo siguiente. Sistema de sorteo de los cielos. ¿Sistema de sorteo de los cielos? Nombre: Chen Ke. Valor de conmoción: 0. Lista de premios: Mundo real. Disponible: Mundo de artes marciales. Bloqueado: Mundo mitológico. Bloqueado. En el pozo de premios solo se puede extraer del mundo real. El mundo de las artes marciales superiores y el mundo mitológico aún no se han abierto. Es decir, que puedo extraer objetos del mundo real. Sistema, ¿cómo puedo hacer el sorteo? Cuando tus acciones dejen atónitos a los demás, obtendrás puntos de asombro. La cantidad de puntos de asombro se calcula basándose en la fuerza del objetivo que se asombre y el nivel de impacto de su sorpresa. Los puntos de asombro pueden canjearse por intentos de sorteo. En el pozo del mundo real, por cada 10 puntos de asombro, puedes canjear un intento de sorteo, y el resultado es completamente al azar. Así que debo hacer que otros se sorprendan por mis acciones para participar en el sorteo. Parece que para cambiar mi destino solo puedo confiar en este sistema de sorteos. Quédense todos quietos y en silencio, así podrán vivir un poco más. Vámonos, la gran señora está a punto de despertar. Esperaremos afuera. Muy bien, hermanos. Presten todos atención aquí. Mírenme, mírenme. ¿Qué está haciendo este muchacho? Mírenme, mírenme. Tengo un anuncio que hacer. Estos dos monstruos son unos idiotas. Esto es. Este mortal está siendo demasiado imprudente. ¿De verdad se atreve a insultar a esos seres? Seguro se volvió loco del susto y ha empezado a decir tonterías. Cállate ahora mismo. Si quieres irte, no nos lleves a todos contigo. Felicidades. Tus puntos de asombro han llegado a 11. Cumples con los requisitos para el sorteo. ¿Deseas realizar el sorteo? Nombre: Chen Ke. Puntos de asombro: 11. Pozo de premios: Mundo real disponible. Mundo de artes marciales superiores no abierto. Mundo mitológico no abierto. Este truco realmente funcionó. Reuní 10 puntos de asombro en un instante. Es hora de cambiar mi destino. Sistema, inicia el sorteo. Felicidades. Has obtenido marca belleza de perfume, una falda corta provocativa. ¿Qué es esto? Una falda corta. Maldición. ¿Para qué me sirve esta cosa? ¿Acaso debo ponérmela ante esos dos seres y bailar para pedir que me perdonen? Otros suelen tener todo tipo de beneficios al iniciar, consiguiendo un montón de cosas increíbles. ¿Por qué mi sistema es tan poco confiable? ¡Qué criatura tan insensata! Iré a darle su merecido. Las cosas han llegado a este punto. Solo puedo seguir con el sorteo. De lo contrario, no habrá ninguna esperanza.
parece que tendré que rebelarme antes de tiempo para salvarlo primero. Este tipo tan atrevido arruinó todos mis planes. Lo que más me gusta es escuchar el sonido de los humanos gritando. Déjame ver qué hueso voy a romperte primero. ¿Qué? ¿Aún se atreve a atacarlo? ¿Me pegaste? ¿Este muchacho se atreve a ser tan insolente? ¿No debe ser tan simple como parece en la superficie? ¿Será un cultivador encubierto enviado por alguna secta cercana? Sistema. Sorteo. Un muñeco inflable de la marca Felicidad. Puntos de impacto restantes. 17. Un muñeco inflable y encima de marca felicidad. ¿A quién le importa la felicidad ahora? Estoy a punto de irme para siempre. Sigue con el sorteo. Marca Furia. Poción especial de apareamiento para elefantes. Puntos de impacto restantes. 7. Poción de apareamiento. Maldita sea, ¿qué son estas cosas? Si hubiera sabido que el sistema era tan poco confiable, no me habría metido en esto. ¿Has notado algo diferente en este chico? Tanto por su aura como por sus acciones, esto es solo un simple mortal. No puede ser uno de esos cultivadores de las sectas. ¿Un simple humano en nuestro territorio y se atreve a actuar con tanta soberbia? Acabaré contigo. Espera, ¿Qué más quieres? lo siento, me equivoqué. Perdóname la vida. Es tarde para suplicar. Señora Yugi ha vuelto. Vengan todos los monstruos a rendirle honores. La señora ha despertado. Vamos, dense prisa. La señora tiene mal carácter. No podemos demorarnos. Estuvo cerca. Casi mi inicio se convierte en mi final. Todo salió bien al final. Afortunadamente mi identidad no ha sido expuesta. Esperaré al momento oportuno. Cuando acabe con señora Yugi, entonces habré completado mi misión. Señorita, eres una infiltrada, ¿verdad? Tú, Vaya, mi suposición era correcta. Me dio 5 puntos de impacto completos. Cuanto más fuerte es la persona, más alto es el valor, así que no eres alguien ordinario. ¿cómo te diste cuenta? Señorita está tranquila, serena ante el peligro e impasible. Sin duda eres alguien extraordinario. Seguro te dejaste atrapar por estos monstruos a propósito. Antes, cuando golpeé al pequeño demonio, todos tenían puntos de impacto sobre sus cabezas, excepto ella. Era demasiado obvio. Vaya que eres inteligente. Vine aquí para completar una misión de la secta y eliminar a señora Yugi. Notificación del sistema. Puntos de asombro alcanzaron los 12. ¿Quieres participar en el sorteo? Participar. La suerte está de mi lado. Esta vez conseguiré algo increíble. Felicidades. Has obtenido condimento para barbacoa de 12 especias. Puntos de asombro restantes. 2. ¿Acaso te estás burlando de mí? Este sistema es una estafa. Señorita vino solo para acabar con los demonios, ¿sabes lo que haces? Ya que el sistema no ayuda, tendré que buscar otra manera. Señora Yugi es una gran criatura con mucha fama, no puedo decir que tengo total seguridad, pero en un duelo frente a frente no voy a perder. Me llamo Chenke. ¿Puedo preguntar el nombre de señorita? ¿Será por haber viajado a este mundo? Solo recuerdo que mi nombre es Chenke, pero parece que no puedo recordar nada más. Soy Su Peng Peng, discípula de Montaña Yao Shou. De ahora en adelante, al lado de Su Peng Peng, mi seguridad estará garantizada. Señorita Su, si hay algo en lo que pueda ayudar, solo dime qué hacer. Tú no puedes. Eres un simple mortal sin cultivo. ¿No puedes ayudar en nada? Si no tengo cultivo, puedo aprender. ¿Acaso Montaña Yao Shou todavía acepta discípulos? ¿Crees que yo sea apto? Montaña Yao Shou tiene requisitos muy estrictos sobre el talento. No es un lugar donde una persona común pueda entrar. ¿Por qué no revisas mi talento, señorita Su? Tal vez soy un genio incomparable. No te muevas. Esto es... Está asombrada. Esta chica está realmente sorprendida. Debo ser un genio absoluto. Esto es lo que todo viajero de mundos debería tener. Sobre tu talento, no sé muy bien cómo explicarlo. No dudes en hablar, señorita Su. ¿Acaso mi talento es tan bueno que no encuentras palabras? Eres un completo e inútil desperdicio. Autoasombro del anfitrión. Recompensa duplicada. Puntos de asombro alcanzaron los 15. ¿Quieres participar en el sorteo? En mis 20 años de cultivo inmortal, nunca he visto a nadie tan inútil como tú. Incluso el mortal con el peor talento tiene una raíz espiritual de 5 colores, con una impureza de hasta el 99%. Pero tú no tienes nada en tu cuerpo, no hay ni rastro de una raíz espiritual.
¿Significa eso que no puedo cultivar? ¿Cómo piensas cultivar sin una raíz? Alguien como tú, aunque yo ancestro de la montaña Yao Shou, te diera toda mi energía espiritual a diario, tu cuerpo no podría retener nada de ella. ¿No queda ninguna otra opción? No se me ocurre ninguna manera, pero hay algo muy extraño dentro de tu cuerpo. Extraño. Salgan todos ahora mismo. Señora Yugi está por aparecer. Todos deben ir a celebrar el cumpleaños de la dama. En un momento celebraré el cumpleaños de señora Yugi para intentar ganar una oportunidad de sobrevivir. Muchacho, compórtate de una vez. No vuelvas a molestar a señora Yugi. De lo contrario, señor Gordo te hará pagar las consecuencias. ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Estás diciendo que señora Yugi es fea? ¿De qué tonterías hablas? Te dije que cerraras la boca. Dices que la dama es gorda y que tiene algo que ver con Viejo Toro de la Montaña del Oeste. ¿Por qué hay hoy tantos sujetos rebeldes que desafían el orden natural? No es así. Yo no dije nada. Llévenselo. Pongan a este gordo al frente, para que la dama lo elija a él primero. Nombre: Chenke. Puntos de impacto: 22. Reserva de premios. Mundo real disponible para sorteo. Mundo de artes marciales no habilitado. Mundo de mitos no habilitado. ¿Acaso no obtuve fácilmente 2 oportunidades de sorteo? Continuar con el sorteo. Felicidades, has obtenido un aire acondicionado marca Higher Sisters y una lavadora marca Old Swan. Puntos de impacto restantes: 2. Vaya, sistema, eres increíble. No puedes darme ni una sola cosa útil, ¿verdad? Todos formados y quietos aquí. Nadie tiene permitido moverse. Gordo, sal de ahí. Señor monstruo, soy un buen ciudadano. Mi dama, aquí le traigo el banquete humano. Esta es la muy famosa señora Yugi. Inesperadamente se ve muy hermosa. ¿Soy hermosa? Cielos. Humanos estúpidos. Siempre dejándose engañar por las apariencias. No se dan cuenta de que este es el origen de todo su sufrimiento. Hay demasiada gente inútil en este mundo. Ven aquí, deja que mi estómago te devore. El aura de señora Yugi es más fuerte de lo que imaginaba. No eres rival para ella. No llegaría a decir tanto, pero para asegurar una victoria total tendría que hacer un ataque sorpresa. Pero ahora la distancia es mucha y no tengo oportunidad. Si no hay ninguna oportunidad, las crearé. Te ayudaré a traer a señora Yugi aquí. Ahora todas las esperanzas están en Su Peng Peng. Ayudarla es salvarnos a nosotros mismos. Arriesguémoslo todo. Este es un demonio mayor. No actúes por impulso. Ya no pretenderé más. Les diré la verdad. ¿Qué quiere hacer ahora? Atreverse a desafiar a señora Yugi de esa manera es muy valiente. Muchacho, te dije que no te movieras. ¿Cómo te atreves? Lárgate. Debo decirle a señora Yugi el verdadero propósito por el cual estoy aquí. El verdadero propósito. ¿Qué intención podrías tener? Señora, acérquese un poco. Solo se lo diré a usted. ¿Un simple humano intenta enfrentarse a mí? Quiero ver de dónde sacas el valor para ser tan arrogante. ¿Nunca lo habías visto? Hoy te mostraré a alguien mucho más arrogante. Acaben con ella. Rayos, ¿por qué no han atacado? El comportamiento de los humanos a veces es realmente difícil de comprender. Amiga, ya dije mis mejores amenazas. ¿Por qué no te mueves? Siento la energía de un demonio. Señora Yugi, ¿estás por comer un banquete de humanos y no me llamaste? He venido siguiendo este aroma delicioso. Monstruo del viento negro, no puedes dejar tu hábito de glotonería. Está bien, ya que has llegado, compartiré contigo una porción. Este espíritu del oso negro no es menos fuerte que señora Yugi. Fui descuidada, no esperaba que hubiera 2 grandes demonios aquí, no soy rival para ellos. No puede ser. ¿Qué voy a hacer? ¿Acaso será este mi fin? No importa, tendré que atacar a la fuerza. Iré pronto a la secta a buscar refuerzos. Tal vez estos humanos tengan una pequeña oportunidad, aunque la misión fracase. Ven aquí. Ahora te haré pagar caro cada segundo de tu vida, y te castigaré de la peor manera. ¿Tienes unas últimas palabras? Yo. Ven aquí. Esto.
Vaya que tienes hambre, puedes comer cualquier cosa. ¿Qué comportamiento tan extraño es este? No entiendo qué intenta hacer este humano. Estoy en shock. Ese mortal le ha faltado el respeto a la señora. ¡Qué insolencia! Dejaré de fingir, voy a decir la verdad. Mi verdadero propósito eres señora Yugi tú. Me enamoré de ti a primera vista. Su belleza me ha llegado al corazón. No puedo evitar sentir esto. Mi señora, se nota que este chico es un mentiroso profesional y un tipo astuto. No le crea. ¿De verdad piensas que soy bella? ¿En serio soy hermosa? Mucho. Incluso le preparé un regalo, mi señora. ¿Qué es esto? Es una minifalda, una especialidad de mi tierra natal. Solo usted, con su porte de hada, es digna de usarla. Le hablo con total sinceridad. ¡Qué charlatán! Pero si hace un momento ibas a atacarnos. Dije que iba a empezar a cocinar para usted. Ese hombre robusto simplemente comió. Sin ningún sabor, puedo ayudarla a prepararlo todo y hacer un gran banquete. ¿Qué? ¿Acaso no tienes corazón? Ese hombre está muy tierno. Sus piernas a la parrilla con especias quedarían muy bien. Los cortes de lomo al vapor serían una delicia. Incluso se puede saltear todo, con un toque de chile y aceite, para que quede crujiente y delicioso. Una preparación perfecta de 3 maneras. Los demás también pueden cocinarse de la misma forma. Este tipo es un traidor a su propia especie. Se están destruyendo entre sí. ¿Esto es inhumano? Traidor, eres una persona despreciable. ¿De 3 maneras? Es una forma muy peculiar de comer. Ya se me hace agua la boca. ¿Por qué no dejamos que lo intente? Traicionar a los suyos solo para sobrevivir, y atacarse unos a otros. Me agrada ese tipo de humanos. Te daré una oportunidad para conservar tu vida por ahora. Muchacho, más vale que me cocines algo delicioso. Si no sabe bien, seré el primero en acabar contigo. He usado toda mi capacidad actoral en este momento. Al fin he logrado escapar de ese peligro. Lleven a todas estas personas a la cocina. Dejen que este humano se encargue. Oye tú, tarde o temprano pagarás el precio. ¿Eres una escoria? ¿No tienes ninguna moral? Prefiero acabar con todo, antes que dejar que te encargues de mí. Sistema, usa todos mis puntos en la lotería. Si no saco algo bueno esta vez, estaré en graves problemas. Por favor, que toda la humanidad me dé su buena suerte. Felicidades. Has obtenido paracaídas de 0 quejas y un chaleco antibalas escudo divino. Puntos de impacto restantes: 7. Paracaídas de 0 quejas. ¿Quién se atrevería a usar eso? He desperdiciado 20 puntos otra vez. Humano, ¿qué haremos con estas personas? Los 2 grandes reyes tienen hambre. Al gran rey le encanta la barbacoa. Mejor pongamos a este gordo directamente al fuego. Este tipo es muy grande y robusto. Después de asarlo, se le irá toda la grasa y se quedará muy seco, no sabrá bien. Entonces, ¿qué sugieres? Conozco una receta familiar famosa que me gustaría ofrecerle al gran rey. Solo hay que poner a este tipo en licor de arroz, añadir cebollín, jengibre, ajo, pimienta y canela, marinarlo por 1 hora, luego limpiar el interior, rellenarlo con carne de ave y pescado y cocinarlo todo al vapor. Tendrá un sabor delicioso. ¿Qué? Suéltenme. No me he bañado en 3 años. Y siempre ensucio mis propios pantalones. Llévenselo y hagan lo que él dijo. Lávenlo bien y marínenlo con el licor y las especias. Maldito traidor. Eres una mala persona. Recuerda, debes marinarlo mientras esté vivo. Si no está fresco, no servirá. ¿Y qué hay del resto? Para los demás, hay diferentes formas de prepararlos. Pero debo personalizar cada plato, según las características de cada ingrediente. Antes de eso, asaré algo de carne de monte para el gran rey, para que calme su apetito. El rey solo quiere carne humana. Si come otra cosa, se pondrá de mal humor. Pierda cuidado, señor hermano demonio. Si al gran rey no le gusta mi carne asada, dejaré que me cocine a mí mismo para él. Esas 2 especias que acabo de ganar, por fin serán útiles. Qué bien huele. Este humano reclomente tiene talento. Es un buen cocinero. Incluso esa carne de cerdo silvestre tan olorosa, este chico la ha dejado con un aroma increíble. Se me hace agua la boca. ¿Cómo no iba a oler bien? Con todo este condimento, hasta una suela de zapatos sabría deliciosa. Poción especial para elefantes en celo. Hará efecto en 10 minutos. No sé si funcionará con un monstruo, pero voy a echárselo todo adentro.
Gordo, no me culpes. Es el destino. Es tu culpa por ser el más gordo. Y el que más carne tiene. Se escoge primero al más gordo para el sacrificio. ¿No estás de acuerdo? Si tienes miedo de irte, tengo una solución. Puedo quitarte lo que te hace hombre primero. Perderás tu orgullo masculino. Y de seguro desearás que todo termine. Eres un enfermo. Yo, en sí, te maldigo para que tengas un mal final. Este gordo es una máquina de dar puntos. Suelta puntos en cuanto lo molesto. Exacto. Ponte más histérico. Así el condimento penetrará mejor. He acumulado 25 puntos. Puedo hacer 2 sorteos. Sistema, inicia el sorteo. Felicidades. Has obtenido una pistola semiautomática Águila del Desierto y una bebida gaseosa marca Levy. Puntos de impacto restantes: 5. Salió algo valioso. Salió algo valioso. Por fin salió algo bueno. No fue nada fácil. Al verte tan feliz, ¿acaso de verdad quieres ser un traidor a la humanidad? ¿Cómo crees? Con este rostro tan honesto, no parezco un traidor. Señorita Su, en lugar de quedarnos esperando el final, es mejor tomar la iniciativa y luchar con todas nuestras fuerzas. Contra 2 grandes monstruos, no tengo posibilidades de ganar. Yo te ayudaré con uno. No estoy de humor para tus bromas ahora. No es una broma, hablo en serio. Cocinero humano, mi carne asada se está acabando. Rápido, cocina a ese gordo. Señorita Su, escucha mi señal y prepárate para pelear. Señora, tengo que decir que las habilidades culinarias de este humano son excelentes. Señora, realmente debería probarlo. La carne asada tiene un sabor muy fuerte. Yo prefiero algo más ligero. Esto está delicioso. ¡Qué rico! Es la mejor carne asada que he probado, no es suficiente. ¿Cuál es la prisa? El cocinero dijo que la carne asada es solo el aperitivo, lo mejor todavía está por venir. Cocinero, acaba de una vez con este gordo. Que señora Yugi ya no puede esperar más. Gordo, no te muevas, te daré un final rápido. Traidor. Ni siquiera cuando sea un espíritu te dejaré en paz. Que tengas un buen viaje. ¿No me he ido? Date prisa y escóndete lejos, porque ahora voy a acabar con estos demonios. ¿Vas a enfrentarte a los demonios? Resulta que eres una buena persona. Cocinero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Obviamente voy a acabar contigo. Señorita Su, es hora de actuar. Señorita Su. Maldición, ¿tampoco atacaste ahora? ¿Es que no podemos tener un poco de coordinación? ¿Este tipo es un idiota? ¿Qué posibilidades de ganar tiene lanzándose así de frente? Ahora ni siquiera podemos hacer un ataque sorpresa. Te di una oportunidad, pero una y otra vez buscas tu propio castigo. Voy a despedazarte con mis propias manos. Monstruo, detente. Señorita Su, me asustaste. Pensé que habías huido. ¿Me has metido en un gran lío? Ahora solo queda luchar con todas nuestras fuerzas. Alguien de Montaña Xiao Shou. ¿Te atreves a venir y arruinar mis planes? Vas a pagar el precio. Me encanta devorar a los cultivadores de montaña Yaoshou. Pequeños, atrápenlos y denles su merecido. Ese es nuestro trabajo favorito. Rodéenlos, que no escapen. ¿Qué está pasando? Siento que me falta el aire, y mi cuerpo está ardiendo. Siento que no puedo pensar con claridad. Tengo un impulso muy fuerte. Señora Yugi es tan hermosa. ¿Sus piernas? Yo quiero. La poción de celo marca elefante ha surtido efecto. Insolentes. Menos mal que este estado solo afecta a los de su especie. De lo contrario, señorita Su también estaría en problemas. Esto es, ¿qué sucede? Señora Yugi, yo tampoco puedo controlarme más. ¿Es esto obra tuya? Pusiste algo en la carne asada. Espíritu del oso negro, despierta de una vez. Señorita Su, esta es la oportunidad perfecta para acabar con señora Yugi. No la desperdicies. Acaba con ella. Humano insignificante. Nunca nadie se había burlado de mí de esta manera.
Yufen. Te aseguro que te haré pagar con tu vida. Primero tendrás que pasar sobre mí. Maldita sea, no puedo creer que yo, el rey, haya caído en esta trampa. ¿Qué clase de poción puede ser tan potente? Después obligaré a ese chico a que me dé la fórmula. Espíritu del oso negro, ve y acaba con ese humano, no dejes que escape. Es exactamente lo que planeaba. Espera, tengo algo que decir. No pierdas el tiempo pidiendo clemencia. Ahora solo quiero destruirte con mis manos. Gran Rey, lo que quiero decirte es que los tiempos han cambiado. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Esto es. Han acabado con Espíritu del oso negro. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de tesoro es ese? Él no mentía, ¿realmente derrotó a un gran demonio? Hoy nadie saldrá de aquí con vida. Señora Yugi, ahora que no tienes ayuda, ¿no te tengo miedo? Escucha, hoy te daré una lección para que entiendas que, mientras los animales dependen de sus mutaciones, los humanos dependemos de la tecnología. Humano, te atreviste a lastimarme. Vaya, ¿no se ha ido? Ay, Dios mío. Espíritu del oso negro se levantó de nuevo. Tengo que salir de aquí ahora mismo. Tu tesoro es realmente poderoso, pero por desgracia no tiene energía espiritual. Así que no puedes causarme un daño mortal, solo son heridas superficiales. Tu cabeza ha sido atravesada, ¿y me dices que es una herida superficial? Monstruo del viento negro. Acaba rápido con esa pequeña cosa. Ese mortal habla demasiado. Sistema, úsalo todo para el sorteo. Felicidades. Has obtenido granadas de mano marca Saguisi, bombas de humo marca Xiongxiasi y un camión pesado marca Dayun. Puntos de asombro restantes. 5. Todos son buenos artículos, pero tal vez no funcionen contra Espíritu del oso negro. Descuide, mi señora. Él no puede escapar de mi control. Es inútil. Estas heridas las sanaré después de devorar a un par de personas. Acabaré contigo. Haré que pierdas la vista. Maldición. ¿Qué es esta cosa ahora? No puedo ver nada. Inútil. También eres un gran demonio, no sabes usar tu sentido divino. Tú, maldito humano miserable, no escaparás. Estaremos a salvo si logramos salir de este bosque. Gordito, espérame. Hermano mayor, hay muchos otros lugares, por favor, deja de seguirme. Par de tontos, ¿a dónde creen que pueden ir huyendo a pie? Hermano mayor, te lo ruego, corre en otra dirección. Si Espíritu del oso negro nos alcanza, ninguno de los dos sobrevivirá. Me siento más seguro si te sigo. ¿Más seguro? ¿A qué te refieres? Mientras corra más rápido que tú me servirás para ganar tiempo mientras te atrapan. ¿Qué? Yo. Tú eres. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Yo mismo acabaré con ustedes de un bocado. Se acabó. Esto debería ser suficiente por ahora. ¿Qué es eso? Espíritu del oso negro, voy a darte una sorpresa explosiva. ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a lastimarme otra vez? Vas a ver de lo que soy capaz. Su resistencia es increíble. No bastó con eso para detenerlo. Parece que tendré que usar mi arma definitiva. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Es un monstruo? Sube al auto. Yo, no me atrevo. Sube rápido si no quieres que te pase algo. No quiero perder el tiempo. Está bien, está bien. Hermano mayor, ¿qué es esta gran caja? Puedes llamarlo un tesoro mágico tecnológico. Abróchate el cinturón de seguridad. Siéntate bien, que ya arranco. ¿Qué importa si las heridas son graves? Siguen siendo heridas superficiales. Muchacho, hoy realmente me has sorprendido. Lograste herirme una y otra vez. ¿Por qué ese chico está dentro de esa gran caja? He venido con un golpe de suerte, y hoy haré que la suerte te golpee a ti. ¿Se siente como si una montaña me hubiera golpeado? ¿Qué es esto? Su poder es realmente enorme. Sin el apoyo de energía espiritual, ¿solo son heridas superficiales? No podrás acabar conmigo. Heridas superficiales. Superficiales. Superficial.
No puedo creer que me iré por culpa de un simple mortal. Que un humano derrote a un ser inmortal. ¿Cómo es esto posible? ¿Te ha ido? Hermano mayor, acabaste con un gran demonio. Después de tanto estrépito y choques, incluso 10 elefantes habrían sido derrotados. Apenas ahora este tipo se ha rendido. Fue un gran esfuerzo. Baja del auto. ¿A dónde vas? Este gran demonio es una mina de tesoros. No podemos desperdiciarlo. Seguir así no es la solución. Me temo que atraerá a otros grandes demonios y no sé cómo va todo por el lado de Chenke. Debo terminar con esto rápidamente. La técnica secreta de montaña Xiao Shou. Formación de bloqueo espiritual de los 5 elementos. Usa la raíz espiritual del propio cultivador como base, para desatar un poder inmenso. ¿Crees que eres el único con una técnica secreta? ¿Acaso no tengo yo también un movimiento decisivo? La sensación que da esta lápida es sumamente malvada. Esta lápida. La encontré en un lugar misterioso e insondable por pura casualidad. El poder maligno que emana, me aterroriza incluso a mí. Lo más importante, es que puede golpear directamente, y detonar la raíz espiritual de un cultivador, haciendo que los humanos que cultivan su espíritu finicianes, paguen el precio final. Rompe. No puede ser. Sin esta lápida, ciertamente sería difícil acabar contigo. Lástima que hoy no es tu día de suerte. Mujer de la montaña Xiao Shou. Su Peng Peng. ¿Cómo es que señora Yugi sabe de mí? Su Peng Peng, tú eres muy famosa. Con una raíz espiritual de metal de alta calidad, por supuesto que te conozco. Maldición, la gran formación fue destruida por esa extraña lápida. Mi raíz espiritual también sufrió el contragolpe, y estoy gravemente herida. Si intento atacarla de nuevo me temo que... Hoy tomaré tu cuerpo para ayudar en mi propio cultivo. Parece que tengo mucha suerte. ¿Qué es esto? Señorita Su, ya estoy aquí. ¿Cómo es que sigues vivo? ¿Y monstruo del viento negro? Está tirado en el carruaje. Entonces monstruo del viento negro se ha ido. ¿Quién lo hizo? ¿Acaso hay otros cultivadores cerca? No busques más. Yo acabé con espíritu del oso negro. ¿No obtengo puntos por su sorpresa? Parece que ninguna de las dos me cree. Estoy en una etapa crítica de mi transformación. Debo ser cautelosa. Así que me iré de aquí ahora. Pero antes de irme acabaré con este muchacho. Nunca había despreciado tanto a un humano. Pagarás el precio ahora mismo. Señorita Su, protégeme. Toma esto. ¡Qué ingenua! Nadie podrá protegerte. No puede ser. Esta lápida es demasiado extraña. ¿Qué? ¿Incluso señorita Su no puede detenerlo? Si con esto no puedo acabar contigo, no merecería ser llamada una gran entidad. Es el fin. Seré forzado a viajar a otro mundo de nuevo. ¿Sigo vivo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi lápida? Algo tan extraño. ¿Cómo ha podido ser absorbido por el cuerpo de Chenke? Devuélveme mi lápida. Voy a castigarte severamente por esto. Es mi oportunidad. Ataca. Maldita sea. Chenke. Chenke, no me olvidaré de ti. Ya verás lo que te espera. Algún día, te juro que te encontraré. ¿Ya terminó? Ay, Dios mío, ha sido muy impactante. Señorita Su, ¿estás bien? Señora Yugi lastimó mi energía vital. Debo regresar de inmediato a Montaña Xiao Shou. De lo contrario, quedaré con una herida permanente. Yo te llevaré de regreso. No hace falta. Montaña Xiao Shou está a 800 millas de aquí y debo estar de vuelta en menos de un día. Ustedes son demasiado lentos. Con una herida tan grave, no podrás volver por tu cuenta. Gordito, ayúdame a subir a señorita Su al auto. Este tesoro tecnológico es realmente increíble y además es muy veloz. Es que yo practico el camino de la tecnología. Señorita Su, no es por presumir, pero cuando dominas el camino tecnológico, puedes traer la paz al mundo. Hermano, Ada Su, ¿puedes llevarme a mi casa primero? Mi padre está esperando que regrese para casarme. Bájate de aquí. ¿No me vas a llevar? Claro que no. Señorita Su está gravemente herida.
La prioridad es volver a montaña Yao Shou. ¿Quién tiene tiempo para llevarte a ti? En medio de estas montañas desiertas, no me atrevo a caminar solo. Entonces iré con ustedes a montaña Yaoshou por ahora. En 2 días será en mi montaña Yaoshou la gran ceremonia de ingreso para nuevos discípulos. Estos días he estado sumamente ocupado. Oí que hermana mayor Su está a cargo de la ceremonia de este año, pero aún no ha regresado. Sería malo que las cosas se retrasen. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué clase de monstruo es ese? Rápido. Un ser desconocido viene a causar problemas. Vayan a informar a la secta de inmediato. No se asusten, soy yo. Es hermana mayor Su. ¿Acaso un monstruo acabó con hermana mayor Su? Hemos llegado a montaña Yaoshou. Bajen ahora. Así que esta es la legendaria secta de cultivación. Es realmente imponente. Incluso el aire aquí se siente dulce. Chen-Ke, te debo mucho esta vez. De lo contrario, las consecuencias habrían sido terribles. Te debo un favor, pídeme lo que quieras. Quiero ser un cultivador. Bueno, es un poco difícil. Acompáñame a la secta en un momento. Le preguntaré a mi maestro por ti. Hermana. Saludamos a Anciano Xiao Su. Hermano, has venido. ¿Estás herida? Tuve una gran batalla con señora Yugi anteriormente, y fui herida por su tesoro mágico. Un tesoro capaz de dañar la raíz espiritual. No es nada común. Así es, todo gracias a Chen-Ke. Hermano, mucho gusto. Vaya, este tipo no tiene vergüenza. ¿Se atreve a llamar hermano a anciano Xiao Su? Anciano Xiao Su es el anciano más joven de nuestra montaña Yaoshou. Detesta a los que son tan habladores y que solo buscan escalar posiciones. ¿Un simple mortal? Hermano, quisiera invitarlos a quedarse en la secta por unos días. Ningún mortal puede entrar a montaña Yaoshou. Llévalos al pueblo al pie de la montaña para que se instalen. Tú vienes conmigo para tratar tus heridas. Hermano, cuando peleé contra señora Yugi, Chen-Ke fue quien me salvó. ¿Un mortal salvando a una cultivadora prodigio de montaña Yaoshou? ¿Estás bromeando? No solo me salvó, sino que también acabó con un gran demonio. Cada vez suena más ridículo. ¿El cuerpo del demonio oso negro todavía está en el auto? Realmente es el cuerpo de monstruo del viento negro. Es un demonio muy famoso en 1000 kilómetros a la redonda. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo logró un simple mortal como tú? Aunque Chen-Ke es un mortal, domina el camino de la tecnología y su fuerza es igualmente poderosa. ¿El camino de la tecnología? ¿Qué clase de tontería es esa? Señorita Su. Me la llevaré para que se recupere. Lleven a Chen-Ke y a su acompañante al patio de los sirvientes por ahora. Ustedes dos, síganos. No voy a ir. Todavía tengo que regresar para casarme. Anciano Xiao Su se refiere a ustedes dos. Así que primero vuelvan con nosotros a la oficina de trabajadores, y luego decidiremos qué hacer. Aunque también son manzanas, estas son mucho más deliciosas. No solo están libres de contaminación, sino que también tienen una energía especial, que debe ser lo que llaman poder espiritual. Es una lástima que mi cuerpo no pueda absorberla. Hermano, pregúntale a señorita Su, ¿cuándo podremos irnos de aquí? Dime, gordo, ¿estás confundido? ¿O de verdad eres tonto? Este es un clan de cultivación inmortal, un lugar al que los mortales no podrían entrar ni en varias vidas. ¿Tienes esta oportunidad de volverte inmortal y quieres irte en lugar de aprovecharla? No quiero ser inmortal, solo quiero volver a casa para casarme. Lárgate de aquí de una vez. Suéltame, no me iré. ¿Por qué debería irme? Maldita sea, ¿te he dado demasiada confianza? Yo mando en esta oficina, te vas hoy, quieras o no. Ay, 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 aléjate. He preguntado por ahí. Este hombre robusto, Yang Dabiao, es el encargado de la oficina de trabajadores. Dicen que es alguien despiadado. Todos intentan evitarlo. Ustedes dos que están mirando, lárguense ahora mismo. Chen-Ke, vámonos. No podemos permitirnos tener problemas con él. Chen Xiang, ¿te atreves a morderme? ¿Así que no piensas irte? Como encargado, cumpliré tu deseo. Agua. ¿Agua? Hoy tendrás una comida especial. Este chico es todo tuyo. ¿Qué? Agua. Hermano, ¿qué estás haciendo? Fuiste tú. Acabaste con mi agua. ¿Sabes cuántos días y noches de soledad me acompañó mi agua?
¿Te atreviste a hacerle daño? Te haré pagar. Espera un momento. Si te atreves a ponerme un dedo encima, ¿tienes idea de quién soy? Muy bien. Escucharé. ¿Quién dice ser? ¿Sabes quién es Su Peng Peng? ¿Conoces a anciano Xiao Su? No digas tonterías. ¿Quién no conoce a los dos prodigios de la montaña Yao Shou? Anciano Xiao Su es el hermano mayor de mi esposa. ¿Qué? ¿De dónde salió este muchacho tonto diciendo tales tonterías? Creo que estás loco. Si fueras la pareja de cultivo de diosa Su, ¿aún estarías en el patio de servicio? No te lo creas si no quieres, pero yo le salvé la vida a Su Peng Peng. Puedes ir a preguntar por ahí. Anciano Xiao, Su es mi futuro cuñado. ¿Qué has dicho? Anciano Xiao Su, ¿cuánto tiempo sin verte? Ven conmigo ahora mismo. Espera un momento. Anciano Xiao Su, este encargado quiere hacerle daño a este joven. Me llamo Chen Xiang. Mayordomo Yang quiere meter a su sobrino al patio de servicio. Por eso quiere echarme. Por favor, anciano Xiao Su, ayúdeme y haga justicia. Anciano Xiao Su, déjame explicarte. La verdad es que este Chen Xiang no hace bien su trabajo. Y por eso yo. Deja de meterte en lo que no te importa. ¿Cómo puedes ser tan indiferente? ¿Acaso no te importa que la gente de tu secta sea cruel? No te vayas. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué se supone que debo hacer yo? Chen Ke, le pedí especialmente a los dos maestros fundadores que revisaran tu estado interno. Cuando veas a los dos maestros fundadores en un momento, recuerda ser respetuoso. Esos dos maestros están a cargo de Montaña Yao Shou. Patriarca Qing Feng, Patriarca Mingyue. Aquí está la persona. Pasen adelante. Qing Feng, Mingyue. Esos dos nombres suenan muy bien. Sentados arriba están los maestros fundadores Qing Feng y Mingyue, quienes están totalmente dedicados al camino espiritual, rara vez intervienen en los asuntos de la secta y dejan las tareas diarias en manos de Gran Anciano. Y el que está allí abajo de pie es Gran Anciano. Su Peng Peng. ¿Este es el joven del que decías que conocía el camino de la tecnología? No es más que un simple mortal. No tiene nada de especial. Traerlo al salón principal de la secta es casi un insulto para nuestros dos maestros inmortales. Gran Anciano, yo ya consulté con los dos maestros fundadores y ellos aceptaron que trajera a Chen Ke aquí. ¿Tienes algún problema con la decisión de los maestros? Nuestros dos fundadores son superiores y sagrados. ¿Cómo podrían estar en contacto con un mortal tan vulgar? Yo actuaré en nombre de los dos fundadores. ¿Pero qué te pasa? El vulgar eres tú y toda tu familia. El camino tecnológico de Chen Ke, aunque no tiene el apoyo del poder espiritual, es ciertamente muy poderoso, parecido a un estilo donde la fuerza bruta lo vence todo. Chen Ke, muestra tu camino tecnológico a Gran Anciano. Bien. Yo mismo lo revisaré. Hecho de metal común, algo ingenioso, pero no le veo nada de especial. Este no debe apuntarse a sí mismo con el arma. Maldito sea. ¿Qué clase de basura es esta? Ni siquiera le dañó la piel. Este gran anciano es más fuerte que el monstruo del viento negro. Yo echaré un vistazo. Sí. Las balas se han detenido. Es todo un experto. Esa técnica es digna de un ser inmortal. Es solo un truco sencillo. ¿Qué estará haciendo? ¿No temas, Chen Ke, Gran Maestro está examinando tu cuerpo? Gran Maestro Qing Feng, aún tiene Chen Ke oportunidad de cultivar su poder. ¿Sabes por qué no tiene una raíz espiritual en su cuerpo? No lo sé. Porque la raíz espiritual de Chen Ke fue robada de su cuerpo. ¿Qué? Arrancar la raíz espiritual de alguien es una ofensa imperdonable en el mundo del cultivo. Es una enemistad a muerte peor que cualquier otra traición. ¿Me quitaron la raíz espiritual? ¿Quién lo hizo? En mi mente no tengo ningún recuerdo de mi vida anterior. ¿Acaso este chico tenía un talento espiritual extraordinario y alguien le arrebató su destino? Pero eso ya no importa. Sin su raíz espiritual, está completamente acabado. Gran Maestro, ¿no hay forma de recuperarla? Bueno, no es imposible.
Por lo que sé, solo hay un camino que le daría una oportunidad para que su raíz espiritual renazca. ¿Qué camino es ese? La fruta de ginseng. ¿La fruta de ginseng? ¿No es algo de viaje al oeste? ¿De verdad existe? Esperen, Gran Maestro Qingfeng Mingyue. Si no recuerdo mal, en Templo Wushuang hay dos jóvenes aprendices llamados Qingfeng y Mingyue. ¿Será una coincidencia? ¿Eso significa que ya no hay esperanza? El fruto de ginseng está atrapado dentro de la niebla de 500 millas de la montaña trasera y es simplemente inalcanzable. Gran Maestro, ¿acaso no existe otro camino? No. ¿Es verdad que esa medicina sagrada llamada fruto de ginseng existe en la montaña trasera, pero el lugar está cubierto por la niebla, no hay rastro de vida, y nadie ha entrado allí en quién sabe cuántos años, por lo que es prácticamente imposible conseguirlo? Muchacho, vuelve y disfruta de los placeres de la vida, mientras esperas tu final. Después de todo, la vida de un mortal como tú no tiene ningún significado. Deseo quedarme y probar suerte. Tonterías. Ni siquiera el patriarca puede entrar en esa niebla. Si un mortal como tú entra, terminará desapareciendo. Le ruego al patriarca que me permita quedarme. Quisiera esperar aquí una oportunidad. Deja de molestar con esas tonterías. Tu destino con Montaña Yaoshou ha terminado. Anciano Xiao Su, sácalo de la montaña de inmediato. Gran Maestro, Chen Ke no solo me salvó, sino que también trajo los restos del monstruo del viento negro para Montaña Yaoshou. Mi secta Montaña Yaoshou le debe un favor. Si ese es el caso, entonces que se quede en patio de los criados por un año, y tras ese año háganlo bajar de la montaña, para saldar todas las deudas del pasado. ¿Entendido? Chen Ke, esto es todo lo que puedo hacer por ti. El camino que elijas de ahora en adelante, debes pensarlo bien. El fruto de ginseng es casi imposible de obtener. Hace muchos años que nadie pone un pie en ese lugar. Comprendo. Señorita Su, tengo una pregunta. ¿Dónde crece exactamente el fruto de ginseng? Además de Montaña Yaoshou, ¿existe alguna otra montaña? ¿Dónde crece exactamente el fruto de ginseng? Es algo que no sé. Sin embargo, sobre Montaña Yaoshou se dice que antes tenía otros nombres, pero tendrías que investigar en el pabellón de archivos. ¿Podría ser Montaña de la Longevidad? Es hora de que vuelvas a patio de los criados. Aún no he terminado de preguntar. Suéltenme. Hermana menor Su, ven a buscarme cuando tengas tiempo para divertirnos. Anciano Xiao Su, ¿no quieres quedarte a beber un té y conversar un rato? Qué aburridos son. La gente de aquí no tiene ni una pizca de hospitalidad. Chen Ke, ¿ya nos podemos ir? Ya podemos irnos. Vete tú si quieres. Yo me quedaré a esperar mi destino místico. Qué bien. Entonces iré a casa para casarme. Esperamos volver a vernos. Según lo que dicen, el fruto de ginseng está en la densa niebla. Un cultivador normal no puede resistir la invasión de esa niebla. Si saco un traje de aislamiento bioquímico, será útil. Ahora tengo 57 puntos de impacto. Puedo intentarlo 5 veces seguidas. De cualquier modo, debo sacar algo bueno primero. Felicidades. Has obtenido un revólver marca Yushou, una granada marca Elad y una tarjeta gráfica Nvidia 4090. Solo el revólver es algo útil, ya que mi Desert Eagle fue destruida por Patriarca Qingfeng. Espero que en las 2 oportunidades restantes salga algo mejor. Felicidades. Obtuviste el juego Black Myth, Wukong, un módulo de batería marca Raiden, y te quedan 7 puntos de impacto. Vaya, tengo la tarjeta y el juego. Hasta salió la batería. ¿Qué clase de cosas son estas? ¿Por qué has regresado? Ni me lo digas. ¿No es ahora la ceremonia de discípulos externos que ocurre cada 10 años? Toda la zona de Montaña Yaoshou está cerrada, a menos que falles la prueba. De lo contrario, hay que esperar a que termine la ceremonia para poder bajar de la montaña. Gordo, de verdad no usas la cabeza. Si al fallar la prueba puedes bajar, ¿por qué no simplemente haces el examen? Es cierto, ¿cómo no se me ocurrió? Iré ahora mismo. En cuanto fallé, podré bajar de la montaña de inmediato. Espérame. Como no tengo nada que hacer, yo también iré a ver qué pasa. Yo soy anciano de la montaña Yaoshou. Para ser discípulo de Montaña Yaoshou, solo cuenta la aptitud espiritual. Formen una fila y haré las pruebas una por una.
Raíz de fuego de grado común. No apto. Eliminado. Raíz doble de fuego y tierra, donde la de tierra alcanza el grado bajo. Prueba aprobada. Excelente. He aprobado el examen. Desde ahora seré un cultivador inmortal. Ya casi es nuestro turno. Ustedes dos, háganse a un lado. Dejen espacio para joven maestro. Dejen que joven maestro pase la prueba primero. ¿Acaso saben que se están colando? En mi tierra, este comportamiento se castiga severamente. No digas tonterías. ¿Sabes quién es ella? Es de la realeza de Reino de Usang, es joven maestro Guyan. De acuerdo, amigos, atención todos hacia mí. Mírenme, mírenme, tengo algo que anunciar. Aquí tenemos a alguien de la realeza de Reino de Usang, saltándose la fila descaradamente. ¡Qué insolente! Parece que buscas que te castiguen. Enfrente de anciano de la montaña Yao Shou, ¿te atreves a atacar a alguien? Chico, eres muy ingenuo. Pregunta si a los inmortales de la montaña Yao Shou les importa. Será mejor que se apresuren con la prueba. Si pierden el tiempo, serán expulsados de la montaña. ¿Qué clase de secta inmortal mediocre es esta? No les importa nada de esto. Es totalmente diferente a lo que imaginaba de los cultivadores inmortales. Solo su Peng Peng es normal aquí. Te daré una oportunidad. Pídeme perdón. De lo contrario, aunque acabe contigo, la montaña Yao Shou ni parpadeará por un simple mortal. Cuando estás bajo el alero de Wu Yan, no queda más remedio que agachar la cabeza. Pido disculpas. ¿Qué es esto? Un pequeño juguete de mi ciudad. Un regalo de disculpa para joven maestro Wu Yan. Parece que sabes hablar, y eres sensato. Si entras a la montaña Yao Shou, podrías ser mi sirviente. ¿Estás sacando humo? Este juguetito es muy ingenioso. Esto no es. Apártense rápido. La evaluación continúa. Como era de esperarse, la montaña Yao Shou mantiene su frialdad habitual hacia todos. Ni siquiera la realeza de Reino de Usang es la excepción. ¿Es esto lo normal en el mundo de la cultivación? ¿O solo es así en la montaña Yao Shou? Es mi turno. Mi corazón late fuerte. Me tiemblan las manos. Terminaré la prueba e iré directo a casa. ¿Qué es esto? Vuelvo a casa para casarme. Adiós. ¡Alto ahí! ¿Una raíz espiritual de rayo de grado superior? ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Una raíz espiritual de grado superior. Este tipo tiene demasiada suerte. Es verdad. Es la primera vez que veo una raíz espiritual de este nivel. Ojalá fuera mía. ¡Qué envidia! Anciano, si no hay nada más, me marcho a casa. ¿A qué casa vas a volver? Acabas de ser ascendido directamente a discípulo interno de la montaña Yao Shou. No sé cuántos años han pasado. Finalmente la montaña Yao Shou tiene otra raíz espiritual de grado superior. Entonces, ¿cuándo podré volver a casa? Antes de que logres cierto progreso en tu cultivo, no pienses en volver a casa. Ven conmigo. No, gran anciano, esto es un asunto de extrema urgencia. Mi esposa todavía está esperando para casarse. Rayos, este gordito resultó tener un talento excepcional. Siendo alguien que viene de otro mundo, ¿acaso no puedo cultivar la inmortalidad? Esto no es justo. Ya que estoy aquí, haré la prueba. ¿Acaso es el legendario arco iris colgando del cielo? ¿Cómo es posible? Es tan brillante, más deslumbrante que lo de ese gordito de hace un momento. Lo importante es que el gordito solo tenía una raíz espiritual. Pero ¿cuántos tipos de raíces son estos? Y todas son de grado superior. Esa imagen parece demasiado falsa, ¿verdad? Me duele mucho la cabeza. Parece que recuerdo algunas imágenes, pero están borrosas. Ha desaparecido. Ya decía yo que eso era imposible. Fue solo una falsa alarma. Si fuera verdad, me temo que todo el reino inmortal estaría conmocionado. La reacción de la piedra de prueba de hace un momento. ¿Será que es la raíz espiritual que me fue arrebatada? Si es realmente así, soy un talento de grado superior en todos los elementos. ¿No tienes talento de raíces espirituales? ¿Estás eliminado? ¿Que pase el siguiente? Grado superior en todos los elementos es algo increíble de solo pensarlo. Maldita sea quien sea, juro que descubriré quién me robó mis raíces. ¿Son estas las montañas de 500 millas cubiertas de niebla tóxica? En verdad, la niebla es muy densa.
No se ve absolutamente nada del camino. La fruta de ginseng es realmente difícil de encontrar en estas montañas. ¡Qué dolor! Esta niebla tóxica es tan corrosiva como el ácido sulfúrico concentrado. Incluso si tuviera un traje de protección bioquímica, no podría detenerla. Debo pensar en otra forma de manejar esto. ¿Pero qué? ¿Qué es esa cosa? ¿Esa cosa acaso fue atraída por mi sangre? Afortunadamente, parece que no puede salir de la niebla tóxica. Regresemos primero. Tío, ¿no vamos a atacar? Aunque este muchacho no tenga una relación directa con anciano Xiao Su, después de todo se conocen. No debemos ensuciarnos las manos nosotros mismos. Tío, lo que quieres decir es... El espectro de la longevidad no puede atravesar la niebla durante el día, pero puede salir a actuar por la noche. Y a ese espectro lo que más le gusta es el olor a sangre. Regresa y rocía sangre en la habitación de ese chico. Él es un simple mortal, así que no podrá darse cuenta de nada. Usted es muy brillante, tío. A ese chico el espectro le absorberá toda su vida hasta que se vaya. Nadie encontrará ninguna prueba jamás. Se atrevió a acabar con mi agua. Me hizo pasar noches de soledad y amargura. Haré que esta noche pague el precio más alto. Ha pasado tanto tiempo y todavía no puedo controlar a Farol de Loto. ¿De verdad no sirvo para nada? ¿Por qué hay este olor a sangre? Parece venir de la habitación donde están Chen Ke y hermano Chen. ¿Acaso le ha pasado algo malo? Hay demasiada sangre. Esto no está bien. Es el espectro de la longevidad. La sangre fue lo que lo atrajo hasta aquí. Por lo visto, alguien quiere hacerle daño a hermano Chen. ¿Quién anda ahí? Maldición. ¿Cómo nos encontró esa cosa? Chen Xiang. Hermano Chen, vete rápido. No podré resistir por mucho tiempo. Yo me encargo. ¿La bala atravesó su cuerpo? ¿Qué clase de monstruo es este? Es el espectro de la longevidad. Se dedica a absorber la esencia vital de las personas. Hermano Chen, corre ahora. Si me voy, ¿qué pasará contigo? Tú me salvaste la vida una vez, así que hoy te devuelvo el favor. Espera un momento. ¿Así que quieres absorber la vida de alguien? Absorbe a este. No me imaginaba que hoy, ese muñeco inflable que conseguí me salvaría la vida. Cielos, viene otro más. ¿Qué está pasando? Parece que ese espectro me está buscando a propósito. ¿Acaso estas cosas también eligen a sus víctimas? Hermano Chen, alguien está intentando acabar contigo. Han rociado sangre fresca sobre ti y por toda la habitación. Me arriesgaré. Este espectro es extremadamente poderoso. No es algo que yo pueda enfrentar sola. Estoy muy cansado. ¿Así se siente perder años de vida? Es por lo que absorbí antes, la lápida de señora Yugi. Esa entidad parece temerle mucho. La lápida está absorbiendo a esas dos entidades. Es poderosa. La entidad se convirtió en esqueleto tras ser absorbida por la lápida. Normalmente esas entidades absorben la vida de los humanos hasta que se van. Es la primera vez que veo a una ser absorbida. Esas entidades no son como los monstruos comunes. Son extremadamente difíciles de eliminar. Básicamente, solo se pueden evitar o usar defensas contra ellas. ¿Qué clase de tesoro es este? No estoy seguro. La obtuve por accidente. ¿Qué está pasando? Hermano Chen. Estoy bien. Esta lápida parece querer fusionarse con mi cuerpo. Efectivamente, se está fusionando completamente conmigo. Antes, cuando entró en mí, solo estaba reposando en mi interior, pero esta vez es totalmente diferente. Se está integrando del todo en mi cuerpo. Esto es energía espiritual. Siento la energía espiritual. ¿Será que esta lápida se convirtió en mi raíz espiritual y ahora me permite cultivar mi poder? No, no es una raíz espiritual. Aunque no sé qué se siente tener una raíz espiritual, esto definitivamente no es algo que recorra todo mi cuerpo. Más bien, parece el centro de energía del que hablan las novelas. La energía solo se almacena en mi abdomen. Puedo mover la energía espiritual. Esta sensación es maravillosa.
¿Así es como se siente ser un cultivador? Esto es. Pero, ¿por qué mi energía espiritual es de color negro? Esta lápida definitivamente tiene un gran origen. Me arrebataron mi raíz espiritual, pero ella me ha creado un nuevo centro de energía, para que pueda tener poder. Hermano Chen, tú, ¿cómo es que usas energía oscura? ¿Energía oscura? ¿Te refieres a esta esfera negra? Realmente es energía oscura. Chen Xiang, no hagas nada precipitado. Sigo siendo tu hermano Chen. Entonces, respóndeme esto. ¿Qué pierna le mordí ayer a Mayordomo Yang? No le mordiste ninguna pierna. Lo que mordiste fue la mano derecha de Mayordomo Yang. Parece que no ha sido poseído por la oscuridad. Hermano Chen, ¿qué es lo que está pasando realmente? Yo tampoco lo sé. Debe tener relación con la lápida. Pero te aseguro que no soy un seguidor de la oscuridad. Pase lo que pase, tu aura actual es, sin duda, la de un cultivador fantasma. Todo el mundo de la cultivación tiene tolerancia cero con ellos. En el futuro, jamás debes revelar tu aura ante los demás. De lo contrario, acabarán contigo sin piedad. Pensé que al fin tenía poderes, pero fue una alegría vana. No esperaba que esa lápida me engañara. Será mejor que consiga a fruta del ginseng lo antes posible. Hermano Chen, ¿quieres a fruta del ginseng? ¿Qué ocurre? ¿Tú también lo quieres? A decir verdad, yo también vine por fruta del ginseng. ¿Para qué necesitas a fruta del ginseng? Este chico debe haber quedado como una cáscara vacía por fantasma de la longevidad. Vayan a sacar su cuerpo para enterrarlo. Vienen las personas que incriminaron a hermano Chen. Entierren el cuerpo de este chico bien lejos después y recuerden no dejar que nadie los vea. Pierda cuidado, hermano Yang. Cuando hago las cosas para usted y mayordomo Yang, pongo 10.000 veces más empeño. Hermano Yang, ¿es ese chico? Me lo llevaré ahora mismo para enterrarlo. Espera, hermano Yang, ¿no decía que era un cuerpo? ¿Cómo es que está vivo? ¿Cómo sigues vivo? ¿Acaso fantasma de la longevidad no vino? Vino. Está por allá. Ya acabé con él. ¿Qué? ¿Acabar con fantasma de la longevidad? Hermano Yang, este chico solo está fanfarroneando. Si no fuera porque mi tío me dijo que fantasma de la longevidad no puede ser derrotado, realmente me habrías asustado. Ya que no has partido, entonces haré que te vayas ahora mismo. Hermano Yang, yo me encargo. Yo me ocupo del castigo y del entierro. ¿Qué clase de baratija es esta? Hace mucho ruido, me diste un susto. Como era de esperar, no todos son como espíritu del oso negro, capaces de resistir el poder de un disparo. Para los cultivadores de bajo nivel, una pistola es un arma letal. Estás buscando el final. No acabes conmigo. De lo contrario, mi tío mayordomo Yang no te dejará en paz. Si no te detengo, tu tío solo tendrá un cómplice más. ¿Lo esquivaste? Ahora es tu fin. Hermano Chen, ten cuidado. Esta aura es el aura de un cultivador fantasma. Eres un cultivador fantasma. ¡No! Mi fuerza ha aumentado, y me hago más fuerte al acabar con otros. Los cultivadores de fantasmas son verdaderamente malvados. Se parece mucho a aquel oso de aquel entonces. Con razón se atreve a hacerse llamar monstruo del viento negro. Se parecen, pero no es él. Después de que ese sujeto fuera traicionado por el mono, se quedó en Monte Luogia como la gran deidad guardiana de la montaña, viviendo con total libertad. Viviendo con libertad. Solo está siendo coaccionado, es algo que hace sin otra opción. ¿Qué diferencia hay entre él y el ganado que vive encerrado? Un momento, el aura de este espíritu del oso negro y de monstruo del viento negro es similar. Me temo que es un descendiente colateral de ese monstruo del viento negro. Si es así, algo ha ocurrido en Monte Luogia. El verdadero monstruo del viento negro ha escapado. Eso parece. Han pasado 500 años, otro ciclo ha llegado. No nos queda mucho tiempo. Debemos obtener el fruta del ginseng maduro cuanto antes. Organicen a su Peng Peng y a su Po para que entre conmigo en reclusión. Debemos mejorar rápidamente para hacer frente a lo que viene. Chen Xiang, ¿todavía no me has dicho para qué quieres obtener el fruta del ginseng? Hermano Chen, somos amigos inseparables. No te ocultaré nada. ¿Qué es esto? Es farol de loto. ¿Tú eres Chen Xiang?
Así es, yo soy Chen Xiang. Hermano Chen, ¿qué te pasa? ¿Tu tío es Erlang Shen? Tú. ¿Cómo lo sabes? No puede ser. Confirmado. Está confirmado. Este es el mundo del viaje al oeste. Y de acuerdo con la línea del tiempo, estamos cientos de años después del gran viaje. Entonces, ¿dónde está Gran Sabio? ¿Qué gran sabio? Sun Wukong. ¿Sun Wukong? ¿Quién es ese? Rey Mono, gran sabio que iguala el cielo, Sun Xingxe y Buda de la lucha victoriosa. Nunca he oído hablar de esas 4 personas. ¿Nunca los has oído mencionar? ¿Cómo es posible? ¿No sabes qué causó un gran caos en el Palacio Celestial? Hubo una revuelta en la Corte Celestial hace 1000 años, pero no escuché nada sobre alguien causando tal caos. ¿Qué está pasando realmente? Señor Gran Sabio ha desaparecido, y se supone que Chen Xiang se convertiría algún día en el discípulo de Sun Wukong. Hermano Chen, el propósito de conseguir el fruta del ginseng es para poder controlar a Farol de Loto y llevar a cabo algo muy importante en el futuro. Chen Ke, ¿a dónde ha ido mi sobrino Yang Qiang? No lo sé. Él fue a acabar contigo anoche, y desde entonces ha desaparecido sin dejar rastro, ¿y me dices que no lo sabes? ¿A acabar conmigo? Miserable. Ni siquiera intentas fingir. Sabes, en el gran problema que te has metido. ¿A quién intentas asustar, basura? Si realmente tuvieras alguna relación con esos 2 genios de familia Su, no serías más que un simple sirviente. Ahora nadie puede protegerte. Dentro de 3 días, haré que te vayas en silencio. El entrenamiento en montaña Yaoshou siempre ha sido cruel. Las vidas de los discípulos ordinarios no valen nada. A nadie le importa si alguien vive o muere. Hermano Chen, ¿por qué no te vas por un tiempo? No puedo irme. Si me fuera, ese infeliz probablemente me atacaría de inmediato. Mayordomo Yang, para acabar con un simple sirviente, ¿realmente hace falta esperar 3 días? ¿Por qué no acabar con él ahora mismo? Para estar seguros, si ese chico de verdad tiene influencias, dentro de estos 3 días, alguien se pronunciará para protegerlo, y entonces yo no actuaré. Pero si nadie lo protege, en 3 días me desharé de él sin ninguna preocupación. ¿Y si se escapa durante estos 3 días? Si se atreve a huir, eso demostrará que no tiene a nadie que lo respalde, y acabaré con él al instante. Es usted brillante, mayordomo Yang. Sus planes son perfectos. Realmente lo admiro. He aprendido mucho hoy. Gran anciano. Saludos, gran anciano. Anciano, ¿qué lo trae personalmente al patio de los sirvientes? ¿Fuiste tú quien trajo a Fantasma de la Longevidad aquí anoche? Fantasma de la Longevidad es pura maldad. ¿Cómo podría yo hacer algo así? Dime la verdad, y te perdonaré la vida. Tenga piedad, gran anciano. Es que Chen Ke fue demasiado lejos, acabó con mi bestia espiritual, y no tuve otra opción. Cállate. Solo te pregunto esto. ¿Cómo es que Fantasma de la Longevidad se ha ido? ¿Qué? ¿Fantasma de la Longevidad ha perecido? Frente a Fantasma de la Longevidad uno solo puede defenderse. Es casi imposible vencerlo. ¿Quién pudo haber acabado con Fantasma de la Longevidad? Gran anciano, realmente no sé nada de esto. No me importa que acabes con ese chico de Chen Ke, pero antes de que se vaya, interrógalo para obtener pistas sobre la muerte del demonio de la longevidad. A la orden. Cada vez hay menos demonios de la longevidad, y me temo que esto provocará la ira de aquel inmortal. Debemos investigar este asunto a fondo. No esperaba que después de mi viaje a este mundo, me encontraría con una crisis tras otra. Para poder superar esta situación, debo conseguir el fruto de ginseng cuanto antes, e iniciar mi camino en la cultivación. De lo contrario, en este mundo donde el fuerte devora al débil, siempre estaré en lo más bajo, y mi vida nunca estará segura. Hermano Chen, ya que Mayordomo Yang ha hecho esa amenaza, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Chen Xiang, dime, ¿cómo puedo imbuir las balas? ¿Con energía espiritual ofensiva? Ahora mi mayor problema es que tengo ataque, pero no letalidad. Si le añado energía espiritual a las balas, tal vez sea la solución. Podrías grabar pequeñas formaciones en ellas, o dominar los métodos de forja para convertirlas en artefactos espirituales de ataque. ¿Cómo puedo lograr eso? El único en la montaña Yaoshou, experto en alquimia, formaciones y forja es Sexto Anciano. Podríamos pedirle su ayuda. Vamos, busquemos a Sexto Anciano.
Si Mayordomo Yang tanto desea pagar el precio, con gusto lo ayudaré. Aquí es donde vive Sexto Anciano. Chen, ¿qué? ¿Qué hacen por aquí? Gordo, ¿qué haces tú aquí? Ni me lo digas. Soy como una estrella fugaz en la oscuridad. Mi talento es tan deslumbrante que Sexto Anciano me tomó personalmente como discípulo. No me permite volver a casa para casarme. ¿Quién puede entender esta injusticia? Sexto Anciano es tu maestro. Así es. Rápido, llévame a ver a tu maestro. ¿Sabías una cosa? No solo hablo de discípulos sirvientes, sino de la realeza del reino de Usang, e incluso de los nuevos discípulos élite de esta montaña, quienes trajeron arroz espiritual de Villa Gaolao, suplicándome que les forjara un arma espiritual, y a todos les dije que no. Maestro, Chen Ke me salvó la vida. ¿Ansí? Los inmortales y los mortales son mundos distintos. Sin importar cómo hayan sido las cosas antes, de ahora en adelante, pertenecen a dos mundos diferentes. ¿Queda claro? Sexto Anciano, su discípulo Guyan solicita una audiencia. Ese chico, ¿qué hace aquí otra vez? Sexto Anciano, este es un cerdo espiritual, especialidad de mi reino de Usan Villa Gaolao. Se dice que es descendiente de un poderoso demonio que dominó el mundo. Solo nace uno cada 3 años. Y comerlo es de gran beneficio para los cultivadores. Lo traje especialmente para honrarlo, anciano. Este cerdito parece entender el lenguaje humano, y siendo de Villa Gaolao, ¿no será descendiente de aquel ser? Está bien, yo tampoco soy una persona sin corazón, pero mi tiempo es limitado. De ustedes dos, solo puedo ayudar a uno. Sexto Anciano seguramente me ayudará a mí. Este chico no mostró talento alguno en las pruebas, es un inútil. ¿Con qué piensa compararse conmigo? Yo te hice volar por los aires. Ahora soy un discípulo de élite. Tú eres solo un sirviente, ni siquiera eres digno de limpiarme los zapatos. Te hice volar por los aires. Sexto Anciano, empecemos, no quiero hablar más con él. En las salas de alquimia a ambos lados del patio hay un horno en cada una, donde se preparan píldoras protectoras, diseñadas específicamente para resistir la niebla de las montañas. Controlar la temperatura del horno es fundamental. Vayan a enfriar los hornos. Quien lo haga mejor tendrá el derecho de recibir mi ayuda. Chen Ke, deberías rendirte. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso no tienes un poco de autoconciencia? Aunque no tengo una raíz de hielo, mi raíz de agua hará que enfriar el horno sea pan comido. No quiero perder el tiempo. Si te rindes, te daré 10 granos de arroz espiritual. Aunque no puedes cultivar, si los comes, podrán alargar tu vida. Ya que tienes tanta confianza, hagamos una apuesta. Si gano, harás algo por mí. ¿Y si pierdes? Y ni se te ocurra ofrecerme tu vida no vale nada. Si pierdo, mi hermano An-Si te deberá un favor. Ser el único discípulo de Sexto Anciano realmente vale la pena, acepto la apuesta. Oye, ¿así nada más me vendés? Tranquilo, no perderé. ¿Qué calor emana? Para bajar la temperatura, me temo que solo un cultivador con raíz de hielo o agua podría lograrlo. No puedo imaginarlo. ¿Cómo es posible ganar esto? ¿Has olvidado que lo que yo cultivo es el camino de la tecnología? ¿Qué objeto es este? Esto se llama aire acondicionado. En mi tierra natal, todos lo usamos para refrescarnos. El efecto es increíblemente bueno. ¿Y cómo se usa esta cosa? An-Shi, recuerdo que tienes una raíz espiritual de rayo de grado superior, ¿verdad? Así es. ¿Puedes emitir electricidad? Un poco, pero no soy muy experta. ¿Puedes manejar 220 voltios? Aumenta un poco más la corriente y un poco más el voltaje. ¡Lo logramos! Así es, mantén la calma. Afortunadamente, esta vez traje suficiente arroz espiritual, de lo contrario, enfriar el caldero de alquimia continuamente habría sido imposible de soportar. Qué fresco se siente. Pensar que existe un objeto tan maravilloso en este mundo. Hermano Chen, tu hogar debe ser un lugar realmente mágico. Seguro que ese tonto de Guyan sigue esforzándose por enfriar las cosas. Nosotros solo encendemos el aire acondicionado, lo ajustamos a la temperatura ideal para la alquimia y completamos la misión con total comodidad. Para ti es cómodo, pero yo estoy a punto de morir de cansancio. Este generador humano es muy útil, 100 vatios de electricidad por el costo de 2 bollos de pan. La calidad de las píldoras de este caldero será altísima. Ya puedo oler el intenso aroma de la medicina. Sexto Anciano dijo que fabricar estas píldoras protectoras es para contrarrestar la niebla tóxica.
¿Acaso Montaña Yaoshou ya planea entrar en la niebla para buscar esa fruta de ginseng? Se acabó el tiempo. La alquimia ha terminado. Salgan todos. Aunque fue agotador, usé mis técnicas de agua para enfriar el caldero durante todo el proceso, y logré completar la misión que Sexto Anciano me encomendó. Anciano, yo también he completado la misión con éxito. Yo, como su anciano, revisaré la calidad de las píldoras. No está mal. Son píldoras de calidad media. Son suficientes para resistir la niebla tóxica. Veamos ahora este otro caldero. No hace falta mirar. Seguro que la calidad no es buena. Incluso temo que hayan arruinado las píldoras. Esto es... píldoras de grado celestial. Se nota un control de la temperatura sin el más mínimo error. Solo así se pueden obtener píldoras de este nivel. Incluso para mí sería muy difícil lograrlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo él fabricar una medicina de tan alta calidad? Chenke, ¿cómo lo hiciste? Sexto Anciano, esto se llama aire acondicionado. Puede controlar la temperatura. Se lo regaló al anciano para que lo use al fabricar medicinas. Eres un muchacho muy considerado. Ven conmigo. Sobre estos objetos que llamas balas, les he añadido hechizos mágicos y las he vuelto a fabricar. Tengo curiosidad. ¿Para qué piensas usarlas? Para acabar con alguien. ¿Acabar con alguien? ¿Con quién? Con el encargado del patio de sirvientes, Yang Dabiao. Entonces solo estás soñando despierto. No solo careces de poderes mágicos, sino que aunque los tuvieras, intentar usar estas balas como armas ocultas es una pérdida de tiempo total. Sería mejor usar una espada directamente. Mayordomo Yang quiere acabar conmigo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que jugármela. Eres solo un sirviente del nivel más bajo de la secta, no importa cuánto luches. Me temo que el resultado será el mismo para ti. No quiero que involucres a Anshi en esto. Él es el discípulo con mejor talento de Montaña Yaoshou y debe concentrarse en su entrenamiento. Entiendo, señor. No me culpes por ser duro. Así es Montaña Yaoshou y así es el camino del cultivo. Es un sendero lleno de sacrificios. No todos pueden recorrer el camino. Algunos deben ser el pavimento de otros. Me retiro. Pensé que me pedirías ayuda. Solo estaba confirmando algo. ¿Confirmando qué? Que en Montaña Yaoshou, acabar con los enemigos no se castiga. La mentalidad de este chico es inusual, pero que un mortal derrote a un cultivador será sumamente difícil. Hermano, he oído que alguien quiere ir tras Chenke. Estás en una etapa crucial de tu entrenamiento. No te distraigas. Yo me encargaré. De ahora en adelante, cualquier cosa sobre ese pequeño sirviente, no se la mencionen a mi hermana. Sí, señor. Entonces, quiero que lleve un mensaje a la oficina de trabajadores para pedirle a Yang Dabiao que lo perdone. No es necesario. Que se las arregle solo. Entendido. El tiempo es limitado. Gran Maestro no esperará mucho tiempo. Olvídalo. Sea cual sea su destino, solo veremos el resultado. Hermano Chen, los 3 días de plazo se han cumplido. Para estar seguros, probaré suerte primero. Sistema, sortea todos los premios. Felicidades. Has obtenido 10 minas antitanque, un rifle de francotirador Barrett y un escudo antibalas. Esta vez sí que obtuve cosas buenas. Mayordomo Yang, el tiempo se acabó. Ninguna figura importante ha intercedido. Vamos, acabaremos con ese chico ahora mismo. He investigado por varios días, pero no hay pistas sobre la partida de Shou-Gi. ¿Tendrá algo que ver con ese chico? Lo sabremos pronto. ¿Qué está mirando Gran Anciano en la oficina de trabajadores? Sexto Anciano, ¿qué haces aquí? Vengo a ver qué final tendrá ese trabajador llamado Chenke. Un simple trabajador puede interesar a la indiferente Sexto Anciano. Me parece que el chico tiene buen carácter. ¿Tú también viniste a verlo, Gran Anciano? Solo estoy matando el tiempo. Parece que no somos los únicos interesados en Chenke. Anciano Xiao Su también está aquí. Este chico tiene un vínculo con mi hermana. Yo también vine a ver el desenlace. El destino ya está decidido. Ese chico se irá para siempre. Pues yo creo que no será tan fácil acabar con Chenke.
Ya que Sexto Anciano lo tiene en tan alta estima, ¿por qué no hacemos una apuesta? ¿Qué quieres apostar? Si crees que no será fácil acabar con él, apostemos y podrá sobrevivir 15 minutos contra Yang Dabiao. El perdedor deberá entregar un arma espiritual. Parece que Gran Anciano le ha echado el ojo a mi nueva arma espiritual hace tiempo. Sexto Anciano, ¿te atreves o no? ¿Crees que te tengo miedo? Acepto la apuesta. ¿Dónde está Anciano Xiaosu? Apuesto a que no sobrevivirá ni 15 minutos. Chen Ke, Chen Xiang, llegó el fin para ustedes dos. Viejo charlatán, ¿por qué sigues gritando? Aún no está claro para quién será el fin. Si un mortal huyera, podría vivir un poco más. Pero no solo no corres, sino que te atreves a burlarte de un cultivador. ¡Qué idiota! Fue algo impulsivo. Me temo que esta vez perderemos 2 armas espirituales. Estando a punto de pagar el precio, sigue siendo terco. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? No siento ninguna energía espiritual y aún así logró hacer volar a un cultivador. No son más que trucos baratos, que no sirven para nada. Mocoso, acabaré contigo. El nivel de Mayordomo Yang no es bajo. Está ileso tras 2 explosiones. Administrador, hay peligro en la entrada, vuele directamente. Buena idea. ¿Cómo es que hay más? Esto es algo inesperado. Parece que ahora tengo la ventaja en la apuesta. No han pasado ni 7 minutos. Con solo ese supuesto camino de la tecnología, no podrán derrotar a Yang Dabiao. ¿Por qué se quedan ahí parados? Ataquen todos. Vamos. Chenke, las minas casi se han agotado. Escoria, sigue explotando cosas si puedes. ¿Ya no te queda nada? Ahora es mi turno. Chen Xiang, ¿dónde diablos está el gran cañón? Aquí está. Un simple mortal me lastimó así. Te haré sufrir un castigo terrible. Se acabó. Fuego. Esto, ¿qué clase de artefacto es este? Cielos, es más potente que la mina de hace un momento. Esta vez, Mayordomo Yang quedará destrozado. Viejo despreciable. ¿Quién es el que está en su lecho de muerte ahora? Casi has acabado conmigo. Es algo que realmente no me esperaba. Pero, ¿un mortal derrotando a un cultivador? Solo en tus sueños. Abran fuego. ¿Ha desaparecido? No puede ser. Hermano Chen, ten cuidado. Escúchame, muchacho. La mayor diferencia entre los cultivadores y ustedes, los mortales, es que tenemos una multitud de métodos inmortales a nuestra disposición. ¿De verdad pensaste que no podría acabar contigo? Escudo antiexplosiones. Hermano Chen. Muchacho, después de todo, no podrás escapar de tu destino. Sexto Anciano, parece que soy yo el ganador. Faltaron solo 3 segundos para completar el cuarto de hora. Sin embargo, que un mortal haya llegado tan lejos, este joven puede estar orgulloso de sí mismo. Como gran anciano, me retiro primero. No olvides traer el instrumento espiritual de Sexto Anciano. Parece que la partida de Shoui no tuvo nada que ver con este muchacho. Chen Xiang, este cachorro se ha ido. Ahora sigue tu turno. ¿Qué? ¿Sigue vivo? ¿Cómo es posible que sigas vivo? Pero este pequeño daño no es absolutamente nada para mí. Mi brazo. Las balas cargadas con energía espiritual realmente tuvieron un buen efecto. Tus ataques estaban imbuidos con una formación de explosión. Sexto Anciano, ¿forjaste equipo para este muchacho? Así es. Él me lo había pedido anteriormente. Aunque el método de ataque de Chen Ke era simple, Mayordomo Yang debería haber sido capaz de esquivarlo. Es su propia culpa por haber sido tan descuidado. Mayordomo Yang, esto se acabó. No. Maldito mortal. ¿Cómo te atreves a intentar derrotar a un cultivador? ¿Por qué eres capaz de esto? Incluso si me voy, te llevaré conmigo. Hermano Chen, esquívalo rápido. Este es el as bajo la manga de Mayordomo Yang. Es el clavo de la perdición. Gran anciano, ayúdeme.
No quiero irme todavía. Se acabó el tiempo de 15 minutos. Es una lástima lo del joven Chenke. Logró acabar con un cultivador siendo solo un humano. Esto es algo que nadie había logrado antes. Con esa inteligencia, si pudiera entrar en el camino de la cultivación, tendría un futuro brillante e ilimitado. Si ambos se han ido, ¿quién gana ahora? Por supuesto que ganamos nosotros, sin importar si Yang Dabiao se fue o no. Ese muchacho realmente fue derrotado en menos de 15 minutos. Gran anciano, estás siendo un poco tramposo. ¿Acaso el desempeño de Chenke no te ha impresionado de verdad? Yo no me impresionaría por un simple mortal, y mucho menos por alguien que ya no está. La batalla. ¡Qué emocionante! ¿Qué? ¿Sigue aquí? Imposible. Hermano Chen, ¿tú estás a salvo? Gracias al chaleco que obtuve antes, si no, esta vez me habría ido de verdad. ¡Excelente! Gran anciano, ¿quién lo diría? ¿Chenke sigue vivo? Ahora, ¿cómo vas a intentar engañarnos? ¿Así es el camino de la tecnología en la cultivación? Realmente tiene cosas asombrosas. Sin embargo, esto apenas es suficiente para alguien del nivel de Yang Dabiao. Frente a un cultivador un poco más poderoso, no tendría ninguna oportunidad. Al final, esto no es algo que se considere de alto nivel. Eres un inútil, Yang Dabiao. Gran anciano, no olvides enviarme las armas espirituales. Muchacho, realmente tienes talento. Esa mentalidad y astucia son cosas que ni siquiera muchos grandes cultivadores poseen. Saludos, anciano. Chenke, gracias a ti gané 2 armas espirituales. Estoy de buen humor, así que puedes pedirme lo que quieras. Que Sexto Anciano haya apostado por mí demuestra que me valora. No tengo ninguna petición, solo agradecimiento. Buen chico, ¿sabes hablar bien? Me agradas. Dime, no seas tímido conmigo. Puedo ser tu protector. Así nadie en Montaña Yaoshou se atreverá a tocarte. Siendo así, me gustaría pedirle a Sexto Anciano que me dé las píldoras refinadas la última vez para resistir la niebla venenosa. Deme 2, por favor. ¿Tú también quieres entrar a la montaña trasera, en busca del fruto del ginseng? Quiero luchar por mi camino hacia la inmortalidad. El fruto del ginseng es algo ilusorio. Han pasado cientos de años, nadie lo ha obtenido, e incluso nadie lo ha visto jamás. Ha hecho que innumerables personas se pierdan ahí. Un simple mortal, como tú, no debería ni pensarlo. Si no sigo el camino inmortal, como dijo Sexto Anciano, tarde o temprano me convertiré en los restos óseos del camino hacia la inmortalidad de alguien más. No quiero que sea así, quiero ser quien abra el camino. Está bien, tómalas. Muchas gracias, Sexto Anciano. Le debo un gran favor a Sexto Anciano. Este joven se lo pagará en el futuro. Chenke, con tu determinación, seguro que ya has tomado una decisión. No servirá de nada que este anciano intente aconsejarte. Pero aún debo decirte la verdad. Ni siquiera los 2 ancestros, Qingfeng y Mingyue, pudieron obtener el fruto del ginseng. Será mejor que te saques esa idea de la cabeza. Chen Qiang, toma una. Hermano Chen, he oído hablar de esta píldora. Dicen que solo se le asigna a los discípulos oficiales. No puedo creer que la hayas conseguido. Hermano Chen, ahora podemos ir a buscar el fruto del ginseng. No tengas prisa, en la niebla hay peligros extraños y otros riesgos desconocidos. Vamos a prepararnos bien antes de hablar. Hermano, ¿cómo está Chenke? No pasó nada. Hermano, ¿no eres bueno mintiendo? Y nunca me has mentido antes. Él está realmente bien. Usó su llamado método tecnológico para acabar con Yang Dabiao, el encargado del patio de servicio. Iré a ver sus resultados de análisis. Hermana, los inmortales y los mortales son diferentes. Su mundo está demasiado lejos del nuestro. Pero él pudo vencer a un inmortal siendo un mortal, ¿no es así? Está bien. Ve y vuelve pronto. No descuides tu entrenamiento. Está bien. Mi velocidad de cultivo aún no es lo suficientemente rápida. El florecimiento con un pensamiento es muy impresionante. Ancestro. No te levantes. Continúa con tu práctica. Solo te tomó 3 meses. Pasar de renacimiento de la madera seca al estado de florecimiento con un pensamiento. El progreso de tu nivel ha sido realmente veloz. Ustedes 2 son sin duda los discípulos más destacados de Montaña Yaoshou. Ancestro, esta medicina inmortal es tan valiosa y nos la dio toda a nosotros. Ancestro, usted. A Mingyue y a mí se nos acaba el tiempo, no nos quedan muchos años de vida.
Hoy en día, el mundo de la cultivación está sumido en el caos, y por el futuro de Montaña Yaoshou, ustedes dos deben aumentar su fuerza lo antes posible. No se preocupe, ancestro. Daré mi máximo esfuerzo. Entrena con dedicación. En unos días buscaré más medicina inmortal para traérselas. Esa medicina inmortal realmente es extraordinaria. Gerente Chen. Mis respetos, Gerente Chen. ¿Gerente Chen? ¿Quién es? Usted es Gerente Chen, señor Gerente Chen. ¿Me he convertido en el encargado de los sirvientes? ¿Cómo es que no lo sabía? Señor Gerente Chen, usted acabó con Yang Dabiao, así que a partir de ahora usted toma el lugar de Yang Dabiao y es el nuevo encargado del patio de sirvientes. ¿Así de simple? Esta siempre ha sido la regla aquí. Mientras los altos mandos no intervengan, el más fuerte es el que manda. Yang Dabiao también acabó con su predecesor para poder convertirse en encargado. Ya veo. Incluso aquí rige la ley del más fuerte. Me temo que a medida que se sube, la cultivación se vuelve más cruel. Este es el verdadero mundo de los inmortales. Señor Chen, ¿qué? Saludos, hermana mayor. Hermana mayor. Verla. Retírense todos y de paso traigan algunas jarras de vino espiritual del almacén de la secta. Quiero celebrar que el señor Chenke es el nuevo encargado. Hermana mayor, su vino específicamente para celebrar con Gerente Chen. ¿Quién decía que Gerente Chen no tenía apoyo? Diosa Su es su respaldo. Yang Dabiao se lo merecía, tuvo su merecido. Chenke, estaba en medio de mi meditación lo que te pasó. Señorita Su, lo entiendo. No hace falta que expliques nada. El que hayas venido demuestra que nuestra amistad es a prueba de todo. Ya llegó. Damos la bienvenida a Señora Hueso Sagrado. ¿En qué año y mes estamos? Desde que Señora entró en su letargo, han pasado ya 500 años. 500 años. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Este cuerpo mío que estaba destrozado por fin se ha recuperado casi por completo. Felicidades, Señora. Con el poder de Señora, seguro se convertirá en la reina de toda esta región. Tu energía parece inestable. ¿Qué ha sucedido? Fui atacada por sorpresa por los cultivadores de Montaña Yaoshou y resulté herida. Llévame a Montaña Yaoshou. Yo me encargaré de castigarlos por ti. Haré que esos mediocres cultivadores sepan que yo, Señora Hueso Sagrado, he vuelto. Se está haciendo tarde, tengo que volver a mi retiro para meditar. Toma, esto es para ti. ¿Qué es esto? Es Leibi, una especialidad de mi tierra natal. Puedes beberlo cuando te canses de practicar. Me voy. Hermano Chen, la señorita hermana mayor. Su es una gran persona. Dijo esas cosas a los trabajadores a propósito, y se quedó tanto tiempo en el patio de servicio, solo para anunciar a todo Montaña Yaoshou que tú eres su protegido. En el mundo del cultivo no hay muchos. Que sean como su Peng Peng. Que todos los de Montaña Yaoshou salgan ahora mismo. Esto es la energía de un gran demonio de alto nivel. Es señora Yugi. No puedo creer que haya traído a su gente para atacar Montaña Yaoshou. ¡Qué audacia! ¿Qué clase de monstruo se atreve a invadir Montaña Yaoshou? Basta de tonterías. Alguien de Montaña Yaoshou hirió a mi seguidora. Entréguenlo de inmediato, y les perdonaré la vida. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a hablar así en Montaña Yaoshou? Desaparece. ¿Qué? Basura. Qué demonio tan aterrador acabó con Quinto Anciano de un solo golpe. Me temo que nadie podrá detenerla. ¿A quién estará buscando? No sé quién podrá ser el objetivo. Me busca a mí. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Desde que llegué a este mundo no he tenido paz. Si no están intentando acabar conmigo, siempre me están persiguiendo. Una fuerza tan aterradora. ¿Eres tú, señora Hueso Sagrado? Soy yo. Hermano Chen, he oído hablar de señora Hueso Sagrado. La leyenda dice que es un espíritu de huesos, por eso también la llaman Bai Gujing. Ella es muchísimo más poderosa que Mayordomo Yang. ¿Qué? ¿Bai Gujing? Maldición. ¿No se supone que Sun Wukong acabó con Bai Gujing? ¿Cómo es que sigue con vida? Señora, esos dos fueron los que me lastimaron. Especialmente ese mortal, quien también me arrebató mi tesoro. Adelante. Acaba con ellos. Está bien.
Detente. Tú también quieres pagar el precio. Calma, señora Hueso Sagrado. Su Peng Peng es uno de los 2 discípulos más apreciados. Por nuestro ancestro de montaña Yao Shou. Por favor, ten piedad por respeto al ancestro. Su ancestro no significa nada para mí. Hazlo ya. Par de insignificantes, no se lo esperaban. Yo, señora Yugi, tengo un gran respaldo detrás de mí. Chenke, huye rápido. Hoy con señora aquí presente, nadie podrá salvarlos. ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Maldita sea, ¿es el mismo ataque otra vez? ¡Qué rabia me da! Otra vez. Atrapó el proyectil con las manos. Un ataque así no causa un daño real. Son solo juegos de niños. No ha sufrido ni un rasguño. Como sospechaba, para cultivadores poderosos como ella, este ataque es totalmente inútil. Adelante. No perdamos más tiempo. Acaba con ellos de una vez. Muchacho mortal, yo seré quien acabe contigo primero. ¿De qué sirve una herida superficial? ¿Qué? Señora, sálveme. Inútil. Me haces intervenir repetidamente solo para acabar con un mortal. Sistema, usa todos los puntos de asombro para el sorteo. Felicidades. Has obtenido una motocicleta de montaña, un tanque tigre, un tanque tigre, un tanque tigre, un tanque tigre. Y te quedan 9 puntos de asombro. Obtuve una motocicleta y 4 tanques, pero el problema es cómo usarlos en esta situación. Quieto. No puede ser, mi cuerpo no se puede mover para nada. Escoria. Verás cómo te haré sufrir. Detente. Chen Xiang, vete rápido, no puedes enfrentarte a esta gente. Hermano Chen, no me iré. Retroceder ante el peligro no es el estilo de Chen Xiang. Buscar el peligro sí que es tu estilo. Chen Xiang. Eres débil pero muy valiente. Ahora es tu turno. Este es tu fin. Su Peng Peng, por culpa de un mortal, te atreviste a arrancar los clavos óseos de la señora. Ese dolor no es algo que cualquiera pueda soportar. Señorita Su, ¿cómo estás? Estoy bien. Mientras esté aquí, no dejaré que estos monstruos acaben contigo. ¡Qué molestia! ¿Qué? Ahora que estás atrapada por la luz dorada de la señora, veremos cómo impides que acabe con este chico. Maldición, suéltenme. Si no pagas por esto, yo, señora Yugi, dejaré de ser una gran entidad. Es demasiado tarde. ¿Qué es eso? ¿Esto? No estoy herida, fue solo un susto. Oye, niño, ¿de qué sirven esos trucos baratos? Maldición. Cielos, ¿por qué es tan difícil castigar a un simple mortal? Por ahora solo puedo usar el tanque de esta manera. Si esto continúa, la señora se sentirá decepcionada de mí. Que arda la sangre de demonio. Ya lo dije, mientras yo esté aquí, no podrán acabar con Chenke. Una discípula tan joven, y pensar que pudo romper mis cadenas de luz dorada. Retírate. Yo misma me encargaré de estos dos. Detente. Bai Gujin, señorita Bai, han pasado siglos. Tu temperamento se ha vuelto muy agresivo. Gran maestro. Saludos, gran maestro. Qing Feng, Ming Yue. Parece que esos dos pequeños aprendices han progresado, y ahora se creen grandes maestros. Qing Feng, Min Yue, Bai Guhing, todo encaja. Esto es definitivamente el mundo del viaje al oeste, y es el mundo siglos después de que terminó la Odisea. Señorita Bai, tú y yo no tenemos problemas personales, mejor dejémoslo así por hoy. Ahora soy señora Hueso Sagrado. ¿Dejarlo así? Imposible.
Vine a Montaña Yaoshou precisamente para demostrar mi poder. ¿Crees que te tenemos miedo? Entonces peleemos. Espera. Señora Hueso Sagrado, si quieres demostrar tu poder, te daré el gusto. Pero Su Peng Peng es mi discípula, a ella no la tocas, puedes deshacerte de la otra persona como quieras. ¿Qué? Gran maestro, no. Cállate, ven aquí. Gran maestro Chenkeel. Séllalo. Maldita sea. Este Qingfeng y Mingwei tampoco son buenas personas. En Montaña Yaoshou, aparte de Su Peng Peng, todos son unos malvados. ¡Qué risa! Acabar con un simple humano. ¿Qué pensarían los demás reyes demonios si se corriera la voz? Señorita Bai, no creas que nosotros dos te tenemos miedo. Solo hemos estado estabilizando nuestro poder recientemente y no debemos actuar a la ligera. No nos obligues. Viniste a causar un gran alboroto a mi montaña Yaoshou y salir ilesa de aquí. Ya es tu mayor victoria. Mi señora, no sea ambiciosa. Está bien. Hoy estoy algo cansada, y no discutiré con ustedes. Ahora sí todo terminó. Detente. ¿Qué? Su Peng Peng. Regresa. Si quieres acabar con Chenke, primero acaba conmigo. Su Peng Peng, eres una insolente, regresa. Ustedes dos, gran maestro, ya he tomado mi decisión. Discípula jura proteger a Chenke hoy hasta el final. Muy bien, te cumpliré el deseo. Y dejaré que ambos se vayan juntos al otro mundo. Qingfeng y Mingwei, ¿están seguros de que quieren enfrentarse a mí? Señora Bai, en 3 días te abrirá la montaña trasera de Montaña Yaoshou y te daré un lugar para buscar el fruta del ginseng. Suéltalos a los dos. ¿El fruta del ginseng? Eso es algo realmente valioso. Siendo así, pueden considerarse afortunados de seguir vivos. Vendré por el fruta del ginseng en 3 días. Señorita Su. ¡Qué tontería! Esto es un disparate. Por favor, gran maestro, denme mi castigo. A partir de hoy, no tienes permitido dar ni un solo paso fuera del lugar de retiro. Señorita Su, yo, Chenke, recordaré siempre esta amabilidad tuya. Chenke, escúchame, vete de Montaña Yaoshou. El mundo de la cultivación es demasiado cruel, no es para ti. Lo entiendo. Me voy. Espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos. Si no fuera por Su Peng Peng, el día de hoy no lo habría contado. Volverme fuerte, yo mismo debo volverme fuerte a toda costa. No puedo permitir que otros decidan si debo vivir o irme. Chen Xiang, ¿cómo estás? Despierta. Se acabó. Chen Xiang se ha ido. Esto es. Hermano Chen. Me diste un susto de muerte. Pensé que te habías ido para siempre. Hermano Chen, este es el tesoro mágico que me dejó mi madre, Farol de Loto. Él salvó mi vida. Lástima que todavía no he podido controlarlo por completo. Farol de Loto, Chen Xiang. Así que es Chen Xiang. Demonios, debí haberlo adivinado antes. Hermano Chen, ¿qué te pasa? Chen Xiang, tu madre es Santa Madre, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? No solo sé eso, sino que también sé que tu madre está atrapada bajo Monte Hua. Así es. Vine a Montaña Yaoshou para encontrar la fruta del ginseng, para controlar totalmente a Farol de Loto y rescatar a mi madre. No te preocupes, tu hermano mayor te ayudará. Chen Xiang se convertirá en discípulo de Sun Wukong en el futuro. Si lo mantengo a mi lado, no veré a gran sabio tarde o temprano. Hermano Chen, ya casi aprendí a conducir el tanque. Ven conmigo en el tanque. ¿Qué cosa es esa? Vaya estruendo. ¿Acaso es algún tipo de títere mecánico? De acuerdo, amigos. Presten todos atención, mírenme. Chenke, ¿qué estás haciendo? Wuyan, ¿ves esa colina de allá? ¡Qué tontería! No estoy ciego, por supuesto que la veo. ¿Crees que puedo destruirla de un solo golpe? ¿Estás fanfarroneando? No digas tú que eres un mortal, incluso para un anciano de la secta no sería tan fácil.
Hagamos una apuesta. Si pierdes, serás como mi hijo. Estás buscando que te castiguen. Es solo una broma. Si pierdes, me reconocerás como tu hermano mayor. ¿Te atreves a apostar? Yo soy el gran príncipe de Reino de Usang. ¿Cómo podría tratarte como a un hermano siendo tú un plebeyo? Entiendo, me tienes miedo. Después de todo, ya perdiste contra mí una vez. ¡Qué tontería! Adelante, apuesto contigo. Damas y caballeros, abran bien los ojos y miren. Fuego. ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan poderoso? Destruyó una colina de un solo golpe. Es aterrador. Qué fuerte. ¿Qué es esto? Cielos, he ganado mucha notoriedad con esto. ¿De dónde vienen estos cultivadores? Se ven llenos de energía y su nivel es muy alto. No solo eso, sus carruajes tirados por caballos dragón no son algo que cualquier facción pueda tener, seguro tienen un origen muy importante. Vienen de la gran secta de secta Yuxiao. Y esta vez, temo que también vienen por la fruta de la inmortalidad. Hermana Ziyu, los cultivadores de montaña Yaoshou parecen tener una energía débil. No se pueden comparar con los discípulos de nuestra secta Yuxiao. Hermano mayor, el maestro dice que siempre hay alguien mejor. Y que el mundo es muy grande, no menosprecies a nadie cuando salgas a practicar. Hermana menor de secta tiene razón, aunque no es que menosprecie a montaña Yaoshou, es que cada generación es peor que la anterior. Así es. ¿Qué sucede? Me pareció ver a alguien muy parecido a Chenke. Hermana menor de secta debe estar equivocada. Esa persona fue atada a Pilar Celestial hace muchos años, y se fue tras ser castigado por los cielos. Ese asunto en aquel entonces causó un gran revuelo en la ciudad celestial. Hermana menor de secta también lo sabe. Lo sé, pero también escuché que al final, un ser poderoso usó magia para salvar a Chenke, y desde entonces se ocultó en el mundo mortal sin dejar rastro. Hermana menor de secta está imaginando cosas. El destino de Chenke era demasiado pesado, era imposible que lo dejaran con vida. Bienvenidos, jóvenes talentos de secta Yuxiao. Los maestros King Feng y Mingwei han estado esperando por mucho tiempo. Gran anciano es muy amable. Guíenos el camino. Por aquí, por favor. Hermana menor de secta, si logramos obtener a fruta del ginseng esta vez, fruto del gran Dao estará a nuestro alcance. Se parece demasiado. Vaya, ¿por qué esa mujer de ahí arriba no deja de mirarme? ¿Será que me conoce? Sean bienvenidos, ambos soberanos espirituales. Es un gran honor para mi montaña Yaoshou. Son muy amables. En el pasado, Templo Guzhuang era sumamente poderoso, no era inferior a la ciudad celestial. Gran inmortal Senyuansi, el ancestro de los inmortales, no se arrodillaba ante nadie, ni honraba a los grandes emperadores, tenía un estatus muy alto. Ustedes son los discípulos que lo acompañaban, no hace falta tanta formalidad. Lamentablemente, hace 500 años todo cambió, el maestro desapareció, de lo contrario, mi templo Guzhuang no estaría en este estado. Qingfen, Mingyue, aunque Templo Guzhuang ya no sea lo que era, si nos ayudan a conseguir a fruta del ginseng, pediré a maestro que reconstruya Templo Guzhuang para ustedes. No será una tarea difícil. Yo, montaña Yaoshou, ayudaré con todo lo que pueda a los dos soberanos espirituales. Estas son píldoras especiales para resistir la niebla tóxica. No es necesario. Hemos traído nuestras propias herramientas mágicas para resistir la niebla. No necesitamos tomar píldoras. Hermano mayor, tómalas. Es mejor estar prevenidos. Ya que ambos soberanos espirituales vienen bien preparados, seguro que tendrán éxito. Entren a descansar un momento, la montaña trasera se abrirá pronto. No esperaba que Ciudad Celestial los enviara a ellos dos. Sus identidades y antecedentes no son nada simples. La montaña trasera es sumamente peligrosa. Si algo les sucede y no regresan, montaña Yaoshou también tendrá problemas. Ambos tienen un estatus honorable. Los tesoros que traen no deben ser pocos, no deberían correr peligro real. Pronto empezará la búsqueda de la fruta de ginseng. Debo ir a prepararme. Detente. ¿Qué quieres? Perdiste. Ahora yo soy tu hermano mayor. ¿Cuál crees que es tu estatus? Yo soy de la gran familia real del reino de Usang. ¿Un simple mortal como tú se atreve a ser mi hermano mayor? Realmente no tiene sentido común, pretendiendo tener una relación conmigo. Eres un sinvergüenza, no cumples con tu palabra, realmente me estás haciendo enojar. Toma esto. ¿Para qué me das esta cuerda vieja? Esta es una réplica de la cuerda para atrapar inmortales. La traje para protegerme, ahora te la doy, estamos a mano, y no vuelvas a molestarme. Hermano Chen,
Realmente es un tesoro muy bueno. He oído por señora Hueso Sagrado que la fruta de ginseng de la montaña trasera de montaña Yaoshou ya maduró, así que vinimos a ver qué podemos conseguir. Hay demasiadas criaturas extrañas. Que vengan tantos monstruos, temo que señora Hueso Sagrado haya difundido la noticia. Yo, señora, he traído a mucha gente, pero como montaña Yaoshou es un lugar tan hospitalario, supongo que no les importará, ¿verdad? Ya que señora Hueso Sagrado trajo gente, no sería apropiado para mi montaña Yaoshou echarlos. Pero debo advertirles, la neblina tóxica de la montaña trasera es sumamente peligrosa, y dentro habita el temible fantasma de la longevidad, así que procedan bajo su propio riesgo. ¿Creen que somos fáciles de asustar? Un solo fruto de ginseng puede hacernos ascender de inmediato, así que vale la pena cualquier peligro. La montaña trasera solo se abre una vez cada 100 años. No dejaremos pasar esta oportunidad. He oído que ustedes en montaña Yaoshou han desarrollado píldoras para resistir la neblina. ¿No nos daría algunas montaña Yaoshou? Repartan estas píldoras entre todos. Muchas gracias, señora. Cuando encontremos el fruto de ginseng, se lo entregaremos sin falta. La hora ha llegado. La montaña trasera de montaña Yaoshou se abre. Todos los discípulos oficiales de mi montaña Yaoshou pueden recoger sus píldoras y avanzar. Recuerden que hay muchos peligros. Si la situación se vuelve imposible, retírense de inmediato. Escuchen todos. Síganme ahora mismo. Andando, nosotros también entraremos. El camino hacia la inmortalidad está lleno de riesgos, pero hay que arriesgarse por esta gran oportunidad. ¡Qué montón de ilusos! ¿Acaso creen que pueden codiciar tal destino? Son simples hormigas que no conocen su lugar. Hermana menor de secta, pongámonos en marcha también. Chen Xiang, vamos, entraremos con el tanque. Chen-Ke, esperen. Gordo, ¿tú también quieres ir? Ven con nosotros. Yo no iré. He venido para convencerlos de que no lo hagan. Mi maestro dice que el fruto de ginseng es algo ilusorio, y los cultivadores que entran son gente peligrosa y variada. Por eso me pidió que les rogara que no fueran. Agradece por mí a Sexto Anciano por su amabilidad. Sin embargo, ambos tenemos razones por las que no podemos dejar de ir. En marcha. Las cosas que ese chico ha estado sacando son cada vez más increíbles. Podrían ser creaciones de algunos maestros herreros, pero al final no tienen conexión con el gran camino, no llegarán a nada importante. Después de tomar la medicina, parece que la niebla tóxica ya no erosiona mi cuerpo, solo que no sé cuánto tiempo durará este efecto. Auxilio, ¿cómo es que acabamos de entrar y ya encontramos a Fantasma de la Longevidad? Veamos si esta cosa puede atravesar 150 milímetros de blindaje. Hermano Chen resistió. Fantasma de la longevidad no puede atravesar el exterior del tanque. Entonces no hay problema. A toda marcha, alcancen a los cultivadores que van adelante. Han partido tantos cultivadores que la cantidad de fantasma de la longevidad en la niebla debe ser una cifra aterradora. Si seguimos caminando así, ¿habrá alguien que realmente logre salir con vida? Ante algo tan peligroso, ¿por qué Montaña Yaoshou no lo impide y en su lugar reparte medicinas para animar a todos a entrar? ¿Qué es eso? Un tesoro ha aparecido. Es muy probable que sea hierba nube de fuego. ¿Hierba nube de fuego? Hierba nube de fuego es una hierba espiritual de alto nivel, especialmente para quienes tienen afinidad al fuego. Es una medicina restauradora natural. Lo más importante es que hierba nube de fuego protege del mal y puede hacer que los imparables fantasmas de la longevidad se mantengan alejados. Es la primera vez que encuentro un tesoro celestial. Vamos a echar un vistazo. Eso es. Pequeños humanos, si no se quitan de mi camino, acabaré con todos ustedes. Criatura insolente, no olvides que este es territorio de montaña Yaoshou. ¿Quiénes son ustedes para venir a gritarnos? Hermano Chen, parece que se están peleando por el hierba nube de fuego. Al ataque. Acaben con ellos. Roben hierba nube de fuego. De lo contrario, tarde o temprano, seremos castigados por esos espectros. Acaben con ellos. Pequeños humanos, que no conocen sus límites, dentro de un momento,
No quedará ni rastro de sus restos, porque los devoraremos a todos. Hermano Lobo, hay otros 2 allá. Ustedes 2, cositas insignificantes, ¿qué están mirando? Si no se largan ahora, los haré pedazos. Un par de pequeños demonios se atreven a hablarme así, incluso su señora Yugi. Ha sido derrotado por mí en muchas ocasiones. Esta escoria no hace más que fanfarronear. ¿Cómo te atreves a compararte con señora Yugi? Te acabaré ahora mismo. Chen Xiang, dispárales ahora. Entendido. ¿Qué? Asunto resuelto. Al acercarme, puedo sentir una intensa fluctuación de energía espiritual de fuego. Sin duda es un tesoro natural, es realmente maravilloso. Chen Xiang, hay una planta para cada uno. Tengo raíces espirituales de fuego y agua, y tras consumir hierba nube de fuego, siento claramente que mi poder del atributo fuego se ha fortalecido enormemente. Es una lástima. Ahora tengo un cuerpo mortal. Mi cuerpo no podría soportarlo, así que no puedo consumir hierba nube de fuego. Chen Xiang, toma tú también esta otra planta de hierba nube de fuego. Hermano Chen, con una sola dosis de hierba nube de fuego, ha sido suficiente para alejar a los espectros. Tomar otra tendría el mismo efecto medicinal. Y no me traería un beneficio mayor. Quédatela tú. Cuando encontremos fruta del ginseng, podrás consumirla sin problemas. Corran rápido. Los espectros nos han alcanzado. ¿Por qué no podemos despistarlos? Hay gente por allá, vamos hacia ellos. Por sus ropas, solo parecen discípulos sirvientes. No podrán sernos de ninguna ayuda. No necesitamos su ayuda, vayan hacia allá. Auxilio. No quiero irme todavía. Todo ha terminado. Probemos si consumir hierba nube de fuego funciona. Está bien. Esto. ¿Cómo es que el espíritu de longevidad huyó? Hermana mayor Tian. Es el aroma de la hierba de nube de fuego. ¿De verdad tienen todavía hierba de nube de fuego sin consumir? Vámonos. Esperen. El espíritu de longevidad es muy peligroso. ¿Podemos ir con ustedes? No. Son solo 2 discípulos sirvientes, ¿y se atreven a rechazar a discípulos de élite? ¡Qué malagradecidos! Hermana mayor, ese chico aún tiene una planta de hierba de nube de fuego. ¿Qué haremos ahora? Síganlos. Ahora solo estaremos seguros si estamos a su lado. Hermano Chen, esas 3 personas nos siguen siguiendo. Vieron la hierba de nube de fuego en mis manos. Temo que tengan malas intenciones. Detén el vehículo. ¿Por qué nos siguen? Hermano menor, veo que no tienes ningún poder de cultivo. Seguramente no puedes consumir la hierba de nube de fuego. Siendo así, ¿qué tal si nos la vendes? La guardo porque me es útil. No está a la venta. Muchacho, realmente eres un imprudente. Mira en qué situación estamos. ¿Dices que no vendes solo porque sí? ¿Acaso un bueno para nada como tú tiene voz y voto? Acabo de salvarles la vida. ¿Y así me hablas? Escoria. Un discípulo sirviente no es nada ante nosotros. Hablarte de esta manera ya es demasiado. ¿Qué? Tiene la lengua muy sucia. Debe ser castigado. ¿Te atreves a atacarnos? Buscas problemas. ¿Cómo pudo pasar esto? Sigues tú. ¿Eres tú aquel mortal que venció a un inmortal en el patio de servicio, quien acabó con Yang Dabiao, el que es protegido por Dios Azu, llamado Chenke? Soy yo. Piedad, por favor, fue una confusión momentánea. Es tarde. Olvídalo. Si ese Chenke no escucha razones, no regresará. Así tendrás una preocupación menos, lo cual será bueno para tu camino de cultivo en el futuro. Maestro, ¿en serio no hay nadie que pueda regresar con vida? Es imposible que alguien regrese vivo. No es la primera ni la segunda vez que se busca el fruto de ginseng. Básicamente es una misión sin retorno. ¿No ves que todos los que van son discípulos comunes? Los ancianos de la secta y discípulos principales como Su Peng Peng y Su Pou, ninguno de ellos ha ido. Siendo así, ¿por qué la secta permite que tantos discípulos vayan voluntariamente a su final? No lo sé. Tal vez los 2 gran maestros no se resignan y quieren encontrar el fruto para restaurar la gloria de la secta. Sigo sin entender. ¿Suficiente? Estos asuntos tan importantes no son para que un discípulo los discuta. Cocina este cerdo espiritual de Villa Gaolao para mí. Este pequeño tiene mucha energía espiritual. Asado debe estar delicioso.
Sí, lo llevaré de inmediato a la sala de alquimia. Después de hoy, temo que todos los discípulos de la secta se habrán ido para siempre. Este camino del cultivo es demasiado peligroso. Mejor busco una oportunidad para volver, casarme con una esposa y vivir tranquilo, es lo más seguro. ¿Quieres comerme? Ni en tus sueños. Es hora de ocuparse de los asuntos importantes. Fruto de ginseng, aquí voy. Saludos a ambos, gran maestro. Esta vez les hemos traído muchas medicinas inmortales. ¿Cuántas? Gracias a los dos, gran maestro. Estas medicinas fueron obtenidas de un inmortal. Ustedes dos apresúrense en su cultivo y no nos decepcionen. No se preocupe, gran maestro. Nosotros dos daremos nuestro máximo esfuerzo. Muy bien. Detente. Hermana, espera. Hermano, ¿qué sucede? Dame todas estas medicinas inmortales. ¿Dártelas todas? Hermano, ¿estás pensando? Siento que estoy a punto de alcanzar el siguiente nivel. En lugar de que ambos avancemos lentamente, es mejor que yo logre avanzar rápidamente primero. Está bien. Entonces usa tú primero estas medicinas inmortales, hermano. Ven. Hermano Chen, hemos caminado durante más de mediodía y según los registros, estamos a punto de llegar al lugar de los frutos de ginseng, Templo Wushuang. Chen Xiang, ¿no has notado algo extraño por aquí? Los espectros de la longevidad han disminuido y casi no se ven cultivadores. Es comprensible que no se vean cultivadores. Me temo que el 90% de ellos han sido eliminados por los espectros. Pero que los espectros disminuyan no es normal. La influencia de la hierba de nube de fuego es de solo 5 metros. Ahora, por más que miro a mi alrededor, no se ve rastro de los espectros de la longevidad. Realmente esto no está bien. Si no hay otros cambios, me temo que los espectros se están reuniendo en grandes cantidades en algún lugar. Hermano Chen, mira allá adelante. Vaya, tal como lo imaginaba. Resulta que todos los espectros se han ido a ese lugar. Parece que hay más de 1000 de ellos. ¿Qué haremos? ¿Todavía tenemos oportunidad de sobrevivir? No hay oportunidad. Señora Hueso Sagrado y los cultivadores de la ciudad celestial tienen tesoros mágicos que los protegen, pero nosotros no tenemos nada. No podemos detener el ataque de los espectros, nuestro destino es el fin. Lamento haber buscado los frutos de ginseng. ¿Puedo regresar? Ya no hay vuelta atrás. Estamos perdidos. Ni una sola persona regresará con vida. Señora, adelante está el único camino hacia Templo Wushuang. Debemos cruzarlo para obtener los frutos de ginseng. Pero ahora el camino está bloqueado por una gran cantidad de espectros. Para atravesar a tantos espectros, yo, señora, tampoco tengo la seguridad de lograrlo. Hermana menor de secta. Estos fantasmas se están acumulando más y más. Y básicamente no se pueden eliminar. Debemos irnos de aquí rápido, o no sabremos cuánto tiempo estaremos atrapados. Hermano mayor, ataquemos juntos. No funciona, hay demasiados fantasmas, es casi imposible avanzar. Hermano Chen, todos han quedado bloqueados aquí por los fantasmas. ¿Qué vamos a hacer? Mientras todos están atrapados por esos monstruos, pongamos toda la fuerza y crucemos. Auxilio, no quiero irme todavía. Maestro, ayúdeme. Todos se han ido. No debía haber buscado esa fruta de la longevidad. ¡Corran! Se acabó. ¿Qué es esto? ¿Chen qué? ¿Qué cosa es esa? Es él. Señora, es Chen Ke. ¿Cómo se atreve un simple mortal a entrar aquí? Algo no anda bien. ¿Se han fijado? Los fantasmas alrededor de Chen Ke se están alejando. Es verdad. Solo hay una posibilidad. Encontró la hierba de fuego que repele a los fantasmas. Así es. No solo tienen el aroma de la hierba en sus cuerpos, sino que también llevan hierba de fuego que aún no han usado. Hay mejores noticias que esas. Si tomamos esa hierba, podremos salir de este lugar. Hermana menor de secta, esos dos muchachos tienen el aroma de la hierba de fuego. Siempre hay una esperanza. Si dejamos que nos abran paso, podremos salir de este cerco de fantasmas. Chen Ke, espérame. ¿Para qué quieres que te espere? Llévenme con ustedes.
Soy de la realeza del reino de Wusisang. Si me salvas, te recompensaré muy bien. Fuera de aquí. Hermano mayor, por favor, llévenme. ¿Hermano mayor? Soy un simple mortal. No soy digno de ser tu hermano mayor. No, no, no. Me equivoqué. Perdí una apuesta antes. Y acepto las consecuencias. Usted, Chen Ke, será para siempre el hermano mayor de este Guyan. ¿Cuál es mi estatus? Tengo conciencia de quién soy. No tengo derecho a tener una relación cercana contigo. Hermano mayor, de verdad sé que me equivoqué, no debí haberle dicho esas cosas antes. Yo, lo juro, usted es como mi propio hermano mayor, incluso más cercano que mi propio padre. No mantengo a gente ociosa. No soy un ocioso. Puedo hacer cosas para mi hermano mayor. ¿Sabes conducir un tanque? No. Entonces no me eres útil. Hermano mayor, puedo aprender. Sube ahora. Muchas gracias, hermano mayor. De ahora en adelante, yo, Wuyan, seguiré todas sus órdenes. Muchacho, ven a mi lado. ¿Ir a tu lado? ¿Para qué? Puedo hacer una excepción y aceptarlos como sirvientes. Podrán venir conmigo a buscar el fruto de ginseng. ¿Ser sirvientes? Así es. Esta es una oportunidad que les estoy concediendo. La gente común no tiene el privilegio de ser mi sirviente. No me interesa. ¿Te atreves a rechazarme? Eres tan tonto que no me molestaré contigo. Wuyan, insúltalo. Hermano mayor, ellos vienen de Ciudad del Cielo. Yo. No me atrevo. ¡Qué cobarde! Oye, muchacho, ¿cuál es tu nombre? ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a llamarme así, a mí, a Zhu Tianzi? Zhu Tianzi. ¿Quién te crees para ser tan arrogante ante mí? ¿Sabes quién es mi subordinado? ¿Quién es? Quiero escucharlo. Mi subordinado, Wuyan, viene de la familia real del reino de Wusang. Es alguien de estatus noble, y tú, un pequeño mocoso de Ciudad del Cielo, ¿pretendes ser arrogante frente a él? Te he dado demasiada importancia. Hermano mayor, ¿qué estás haciendo? La familia real del reino de Wusang. Vaya arrogancia. Muy bien, muy bien. Reino de Wusang, verás lo que te espera. Hermano mayor, no puedes meterme en este lío. ¿Ser tu sirviente? ¿Estás soñando despierto? Ni aunque me lo supliques, aceptaría ser tu padre. Buscas problemas. Hermana menor de secta. Acabaré con él. Hermano mayor. Aguarda. No es momento de actuar. Zhu Tianzi, ven aquí. Aquí mismo te estoy esperando. Golpéame. El carácter de este tipo realmente se parece a Chen Ke. Lástima que solo es un simple mortal. Ya, no lo soporto. Muy bien, este tonto se ha lanzado. Wuyan, ¿ya sabes qué hacer ahora? Esta es la hierba de fuego. Hermano mayor, ¿me pides que aproveche para castigar a Zhu Tianzi? No es solo castigarlo, es acabar con él. Esta es una oportunidad única en la vida. No, hermano mayor, parece que no te importa perder la vida. Atacar a un cultivador de la ciudad celestial, ¿sabes cuáles serán las consecuencias? Ahora ambos hemos ofendido a Zhu Tianzi. O acabamos con él, o él acabará con nosotros. Pero... No hay peros, el camino del cultivo requiere ser decisivo. Si dudas de esa manera, solo conseguirás que otros te eliminen. Está bien, lo haré. De lo contrario, al salir, Zhu Tianzi se vengará de mi reino de Wusang. Quítense de mi camino. Chen Xiang, lanza un ataque. Ayuda a los espectros. Entendido. ¿Qué? ¿Un talismán de luz dorada? Como sospechaba, los espectros no pueden derrotarlo. Esta escoria siempre tiene trucos para salvarse. Ahora todo depende de Wuyan. Hermano mayor, regresa de inmediato. Maldita sea. Vas a ver. ¿Qué? ¡Qué insolencia! ¿Una escoria como tú se atreve a herirme? Esto no está bien. El Saugui fue atraído por el precio de la sangre. Hermana menor de secta, sálvame. Hermano mayor, ¿estás bien? Nunca había estado en una situación tan terrible. Tengo que acabar con esos dos miserables. Qué lástima. Por poco, acaban con Zhu Tianzi. Qué gran oportunidad. Yo, señora, iré a arrebatar la hierba de fuego. Ahora que señora se ha ido, el escudo protector ha desaparecido. Resistan todos,
Cuando señora consiga la hierba de fuego, estaremos a salvo. Oye, niño, entrega la hierba de fuego. Con el Shaogi bloqueándote el camino, ¿aún crees que puedes atraparme? Sigue soñando. Quítense todos de mi camino. Vaya, ¿cómo puedes ser tan fuerte? Yo, señora, he decidido atraparte. ¿Crees que puedes escapar? Cielos, estoy acabado. La hierba de fuego es para señora. Desaparece de mi vista. Cómete la hierba de fuego. ¿Qué estás esperando? Rápido, cómete la hierba de fuego. No te atrevas. Si te atreves a comerte mi hierba, pagarás el precio. Ahora soy como una hierba de fuego caminante. ¿Estás segura de que quieres hacerme daño? Cuando dejes de ser útil, yo, señora, me encargaré personalmente de ti. Hermano mayor fue muy ingenioso. Por ahora he conservado la vida. El Shaogi está fuera de control. Una horda de Shaogi se dirige hacia nosotros. Señora, sálveme. Vamos. Resulta que hay un monstruo de longevidad aún más fuerte. Esta criatura, aunque todavía teme el aura de la hierba de nube de fuego de este muchacho, ya no siente tanto miedo como los demás monstruos. Me temo que el aura de la hierba de nube de fuego no resistirá por mucho tiempo. Esto es malo. Campana Sixuan no va a poder aguantar más. Hermana menor de secta. Usa el poder de tu sangre púrpura. Hay un chico allá. Él también tiene el aura de la hierba de nube de fuego. Ahora la única forma de sobrevivir es capturarlo. Está bien. Vayan. Abran el paso. Muévanse. Vayan hacia allá. Deténganlos. Fuego. Bloquéenlo por mí. Mi brazo. Vámonos. ¿Qué problema? Lograron escapar y vienen hacia acá. Por poco, casi nos quedamos atrapados. Oye, niño. Te atreviste a quitarme un brazo. Voy a acabar contigo. Es una experta. Incluso las balas con energía espiritual de ataque no le hacen nada a esta cultivadora. Incluso ahora, te atreves a atacarme. Voy a castigarte cruelmente. Espera. Dime, ¿cómo te llamas? Me pregunta mi nombre. ¿Será que me conoce? Hermana menor de secta. ¿Para qué le preguntas? Incluso si no es Chenke. Se merece lo peor. Debe pagar el precio. Detente. Ellos saben que mi nombre es Chenke. Realmente me conocen, saben quién soy. Déjenlo en paz. Muchachito rudo, ¿quién te crees que eres? ¿Crees que lo soltaré solo porque lo dices? Si no lo sueltan, acabaré con mi vida ahora mismo. ¿Te atreves a amenazarnos? Si me voy, la esencia de hierba nube de fuego desaparecerá y todos pagaremos el precio juntos. ¡Qué astuto eres! No acabaré con él, pero tampoco lo salvaré. Hermana menor de secta, vámonos. Dejemos que este chico se las arregle solo. Espera, aún no he terminado de preguntar. Hermana menor de secta, estos poderosos demonios, no le temen mucho a la esencia de hierba nube de fuego. Hay que irnos rápido. Es imposible que este chico sea Chenke. Está bien. Escucha, niño, dejar que estos demonios te destrocen. Es ser muy generoso contigo. Los demonios están atacando. Si no nos vamos ahora será muy tarde. Señora, no puedes dejarme aquí. Todo terminó. Sin la protección de señora, mi destino está sellado. ¿Qué estás mirando? Incluso si me voy acabaré contigo primero, basura. Idiota. Pensar que yo, señora Yugi, que tuve una vida gloriosa, termine mis días junto a un simple humano. ¡Qué ironía! ¿Qué? ¿Sigues con vida? Es hora de mostrar mi verdadera fuerza. Ya que no te has ido, entonces yo misma te castigaré. ¿Qué está pasando?
¿Por qué siento este escalofrío que me llega hasta el alma? Ni siquiera ante la señora había sentido algo así. Esta energía. ¿Un cultivador de fantasmas? Eres un cultivador de fantasmas. ¿Qué significa todo esto? Se acabó para ti. Es esa lápida extraña. No. Justo como pensaba, la lápida domina a todas las criaturas espectrales, e incluso a seres como señora Yugi, que no son ni humanos ni fantasmas, los puede absorber por completo. Lo que sigue es la hora de la casa. Al absorber toda la energía de los espectros de longevidad, me siento desbordado de poder. Debido a la energía absorbida, mi cuerpo ha empezado a mutar. Parece que esta transformación ha fortalecido considerablemente mi físico. Ya es suficiente. Esta esencia vital basta para refinar las píldoras de longevidad. Han pasado 500 años, por fin ha llegado este día. ¿Qué sucede? ¿Por qué se está agrietando el mapa de recolección de esencia? Se ha roto. Este es el objeto sagrado de viejo de la Antártida. ¿Cómo puede haberse destruido? Algo debió salir mal. Iré a investigar. Hubo un incidente con los espectros en la montaña trasera. Todos han desaparecido. Me temo que alguien los ha eliminado. ¿Eliminado a todos los espectros? ¿Quién pudo hacerlo? No me atreví a indagar más. Quien lo haya hecho debe ser al menos un experto de nivel inmortal celestial. No podemos permitirnos ofender a alguien tan poderoso. Tienes razón, es demasiado peligroso. Siempre hemos sido discretos en nuestras acciones. No esperaba que alguien nos estuviera vigilando. ¿Qué haremos ahora? El diagrama de la matriz de longevidad se ha roto y la vida restante no se puede recolectar. Me temo que Viejo de la Antártida nos culpará por esto, e incluso la poca vida que nos queda en las manos correrá peligro. No podemos preocuparnos por tanto ahora. Primero usemos esta longevidad. Vámonos. Sin el obstáculo del espectro de la longevidad, incluso si alguien encuentra a Templo Guzuan, sería imposible que entre. Después de todo, allí está la gran matriz protectora que el maestro puso personalmente. Con este cuerpo espiritual, por fin tengo algo de fuerza para protegerme, aunque este rostro no es algo que pueda mostrar fácilmente. Mis puntos de impacto han superado los 100. Puedo hacer 10 sorteos seguidos ahora mismo. Felicidades, has obtenido un robot gigante de combate. Hacer 10 sorteos a la vez es muy diferente. Obtuve algo raro en el primer intento. Directamente me dio un robot gigante. Soy rico, soy muy rico. Felicidades, has obtenido un proyectil nuclear marca Mensajería del Norte. Rayos, ¿es en serio? ¿Incluso he sacado un arma nuclear? Esta suerte mía es increíble. Felicidades, has obtenido una caja de licor fino, una estructura de Burj Khalifa, un sistema de drones, una cámara de video, una colección completa de revistas para caballeros y una caja de botanas picantes, marca Bailong. Estos últimos 5 sorteos han sido absurdos, excepto por los drones que tienen algo de utilidad. Lo demás no sirve para nada. Seguiré sorteando. Felicidades, has obtenido un dron de combate. Felicidades, has obtenido otro dron de combate. Puntos de impacto restantes: 8. Aviones de combate no tripulados. Ha salido algo bueno otra vez. Hacer 10 sorteos a la vez es invencible. Es hora de ir a buscar el fruto de la vida. Chengxiang todavía está en sus manos. Finalmente hemos llegado a Templo Guzuan. Son estos árboles los que se están moviendo. Estos árboles. Seguramente tras el paso de muchos años, bajo la influencia del árbol del fruto de la vida, han cobrado vida propia. Buscando castigo. Solo son pequeños demonios, no valen ni la pena mencionarlos. Aquí vienen de nuevo. ¿Qué? Un ataque abrumador. Ataquen.
No aguantaremos mucho así. Los ataques del monstruo del árbol son demasiados, y muy frecuentes. Señora Hueso Sagrado, trabajemos juntos. ¿Qué tal si detenemos el avance de estos monstruos del árbol? Está bien. Que surja la formación. La formación del gran cerco de Tallí. Parece que esta chica tiene un origen impresionante. Señora Hueso Sagrado, dame tu apoyo. Bien. Logramos detener el avance de los monstruos del árbol por ahora. Entremos rápido a Templo Guzhuang, antes de que las cosas se compliquen. Ábrete. No puede ser, no se abre. La formación defensiva de Templo Guzhuang sigue activa. Ustedes, jóvenes cultivadores, todavía son muy inexpertos, dejen que yo me encargue. No se mueve ni un centímetro. Como era de esperarse de Templo Guzhuang. Después de tantos años, la formación sigue siendo tan sólida. ¿Qué hacemos? ¿Acaso encontramos Templo Guzhuang, con la fruta de la inmortalidad allí dentro, solo para regresar con las manos vacías? Atacar por la fuerza no funcionará. La única opción ahora es descifrar la formación. Es fácil decirlo. Si ni siquiera yo pude romper la formación, ¿quién podría hacerlo? Observé toda la formación protectora hace un momento. Y descubrí que la puerta de Templo Guzhuang es el núcleo central, y para abrir el núcleo, la clave está en estos versos de la puerta. ¿Los versos? Mansión divina de la inmortalidad eterna. Solo está la primera parte, falta el complemento. Jovencita, ¿quieres decir que, con solo completar el verso, podremos romper la formación? Así es. Es muy probable que sea así. Toco el nido de golondrina de mi hermana, puntiagudo por ambos lados como una semilla, como la lanzadera de un tejedor artesano. Una caricia por la izquierda y otra por la derecha. Mis manos frías tocan algo ardiente. Tengo mucha hambre. Ni siquiera veo una bestia deliciosa en este lugar. En cuanto encuentre la fruta de la inmortalidad, debo darme un gran festín. ¿Qué es eso? Eso es. No tiene ninguna fluctuación de energía espiritual. ¿Por qué se mueve? Realmente es el cerdo espiritual que Wu Yan le regaló a Sexto Anciano. ¿Cómo terminó aquí? Sabe mal. Desde el principio supe que este cerdo espiritual era extraordinario. Es demasiado feroz. Incluso puede morder las placas de acero de un tanque. ¿A qué huele? Huele delicioso. ¿Qué es esto? Son tiras picantes. Están deliciosas. ¿Qué clase de comida celestial es esta? No, ni siquiera la comida celestial es tan rica. Es lo mejor que Lao Tzu ha comido en toda su vida. Mucho mejor que los bollos hechos con el arroz espiritual de Villa Gaolao. ¿Hay más? Sí hay. Rápido, dámelo. No nos conocemos tan bien. Estas tiras picantes son casi imposibles de encontrar. Más deliciosas que la comida divina. Más valiosas que cualquier elixir celestial. No se las doy a cualquiera. Chico, conozco perfectamente tus intenciones. Si no planeabas dárselas a este abuelo cerdo, ni siquiera las habría sacado. Dime, ¿qué es lo que quieres? Este cerdo es bastante inteligente. Lao Tzu, ¿tú también estás buscando el fruto del ginseng? Así es. ¿Quién más vendría a este lugar tan desolado y olvidado? ¿Sabes algo de Yu Bajie? Ni idea. También es parte de la familia de Lao Tzu. No puedo creer que no lo sepas. ¿Será que este cerdo proveniente de Villa Gaolao no tiene nada que ver con Yu Bajie? Oye, muchacho, no seas tan lento. No te lo estoy pidiendo gratis. Lo cambiaré por un tesoro. Vaya, ¿el rastrillo de 9 dientes? ¿Y todavía te atreves a decir que no eres segundo hermano mayor? ¿Qué es ese segundo hermano mayor? Esta arma la encontré cuando nací. Hacemos el trato. A cambio de 2 bolsas... No, por 5 bolsas de tiras picantes. Incluso si este tipo no es segundo hermano mayor, debe ser un descendiente directo de segundo hermano mayor. De lo contrario, sería imposible que tuviera este rastrillo de 9 dientes, el arma más icónica de segundo hermano mayor. Lao Tzu, siento que nos conocemos de toda la vida. ¿Qué tal si nos convertimos en hermanos adoptivos? ¿Qué te parece? Si nos hacemos hermanos, habrá tiras picantes para comer. Claro que sí. Todas las que puedas comer. Hermano mayor, por favor, acepta mis respetos.
Segundo hermano, levántate. Hermano mayor te dará 5 bolsas de bocadillos picantes como regalo. ¡Qué gran ganancia! Esto es una maravilla. Este cerdo espiritual es muy fuerte y tiene un origen muy importante. Con él a mi lado, mi seguridad tiene una garantía extra. ¡Qué gran negocio hice! Me encontré con un tonto. Solo con hablar obtuve 5 bolsas de bocadillos picantes. Este tipo de comida que es la esencia del mundo. Es una verdadera joya rara. Señora Hueso Sagrado y el cultivador Ciudad Celestial están allí. Me temo que no podremos pasar. Eso es fácil. Derribemos ese gran muro. Para que esos monstruos arbóreos los distraigan, así podremos pasar aprovechando el momento. Parece una buena solución. En realidad, el mayor problema es cómo entraremos en Templo Guzhuang. Es obvio que ellos no pueden abrir las puertas de Templo Guzhuang. He pensado en una frase para completar el verso. Una vida larga y plena en este refugio. Déjame intentar. No funciona. Templo Guzhuang es un lugar tan solemne, que usar la palabra refugio definitivamente no funcionará. Parece que estudiaste en vano. Usa la mía. La buena fortuna llena la casa de los sabios. Sigue sin funcionar. Mejor dejen de adivinar al azar. La probabilidad de acertar así es demasiado pequeña. Debemos encontrar la frase original de Templo Guzhuang para completarlo. Han pasado cientos de años. ¿Quién recordaría cuál era el verso original de Templo Guzhuang? Para entrar por la puerta principal, debemos completar correctamente el verso escrito en ella. Visto así, no parece un gran problema. A la carga. Este verso es exactamente igual al que vi en Viaje al Oeste. ¿Cómo que no es un gran problema? No basta con inventar un verso que rime. Necesitas conocer el verso original. No te muevas todavía. Los jóvenes son tan impulsivos. Esto no está bien. Alguien está destruyendo la formación. Los monstruos arbóreos están atacando. Rápido, deténganlos. Avancen ahora. Chico, eres realmente temerario. ¿Así nada más te lanzas al ataque? Es ese muchacho. Hermano Chen. Hermano mayor no se ha ido. Suban rápido. Claro que sí. Hermano mayor, ya voy para allá. ¿Cómo es posible? Este muchacho mortal, ¿cómo pudo sobrevivir entre esos espectros de la longevidad? Hermano Chen, para entrar en Templo Guzhuang, necesitas completar el verso. Iré a acabar con ese chico. Hermano mayor, primero encárgate de esos demonios del bosque. Los demonios del bosque son difíciles de manejar. Primero contrólenlos. Ese chico no podrá escapar. Aprovechemos que los demonios los distraen. Y escapemos de aquí. ¿Por qué escapar? Yo lo intentaré. No basta con completar el verso. El verso de Templo Guzhuang es único. Tratar de adivinarlo es como buscar una aguja en un pajar. Niño ignorante, ¿crees que tú podrías completar el verso? Una familia que vive tanto como el cielo. Esta respuesta encaja muy bien, pero no sé si sea la correcta. ¿Cómo va a ser la correcta? Ya detuvimos a estos demonios del bosque. Iré a acabar con ese chico. ¿Qué? Se abrió. Ese muchacho logró abrir la puerta de Templo Guzhuang. ¿Estoy viendo bien? La puerta está abierta. Hermano mayor completó el verso. ¿En serio se abrió? Vaya que eres hábil, muchacho. ¿Cómo podría ser tu hermano mayor si no tuviera talento? Chen Xiang, entra. Escúchame, niño. El fruto de la vida es mío. Vamos. Nosotros también entraremos por la recompensa. Fuego. Maldición. Llegamos un paso tarde. La puerta se cerró. Esperaremos aquí a que salgan. ¿Acaso esa basura merece tener el fruto de la vida? ¿Qué pasará si se comen la fruta de la inmortalidad? Entonces los refinaremos. Y luego los consumiremos. Mis saludos a los dos maestros. La situación ha cambiado. Hubo un incidente en la montaña trasera. Ustedes dos deben alcanzar el siguiente nivel cuanto antes. ¿Un incidente? ¿Qué clase de incidente?
No necesitan preguntar sobre eso para no distraerse. Solo deben saber que mi montaña Yaoshou está a punto de enfrentar una gran catástrofe, por lo que ustedes dos deben aumentar su fuerza. Maestro, ¿emo que todavía nos tomará algo de tiempo avanzar? Tomen esto. ¿Es esta una medicina espiritual de mejor calidad que la anterior? Estas medicinas serán suficientes para que logren avanzar. No nos decepcionen. Dense prisa con su cultivo. Si Montaña Yaoshou puede superar esta catástrofe, depende de ustedes. Despido a los dos maestros. Este discípulo no los decepcionará. Hermano, apresurémonos con nuestro cultivo. Hermana, dame esas medicinas espirituales. Está bien. Hermana, dije que me dieras todas las medicinas. ¿Dártelas todas? Hermano, estas píldoras son suficientes para que tú avances. ¿Por qué quieres? Quiero elevarme un reino más, después de mi avance. Pero el maestro nos pidió que ambos avanzáramos. Sobre el maestro, yo me encargaré de darle una explicación. Como era de esperar del templo más importante del mundo, Templo Gushuang es realmente magnífico. Wuyan, eres un miembro de la familia real. ¿Sabes por qué Gran Inmortal Zhen Yuan desapareció de repente? Hace 500 años, hubo una catástrofe que ocurrió en el mundo, y causó un gran cambio en el cielo y la tierra. Muchas deidades desaparecieron de este mundo. Sobre los detalles, sé muy poco. Entonces, ¿conocen a Sun Wukong? ¿Sun Wukong? Ese nombre me suena familiar. Nunca he oído de esa persona. Qué extraño. ¿Será que Gran Sabio nunca existió en este mundo? ¿O alguien borró su información deliberadamente? Al frente está el salón principal de Templo Gushuang. Pensar que está protegido por una formación de defensa especial. Aquí adentro hay cosas buenas. Segundo hermano, apártate. No funcionará. No tiene suficiente poder. Este es matriz de reunión de espíritu celestial. Se necesita un objeto mágico poderoso para poder romperlo. Yo lo intentaré. Aguja de transbordador espiritual. Rómpete. No funciona, los objetos mágicos que traigo son demasiado débiles. Hermano Chen, déjame intentarlo a mí. No es necesario. Tu farol de loto implica demasiado riesgo. Por ahora no dejes que nadie se entere. Parece que señor Cerdo no tiene la fortuna de obtener lo que hay dentro. Vámonos. Sigamos buscando a fruta del ginseng. Sin un objeto mágico poderoso. Solo estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Quién dice que no tenemos un objeto mágico poderoso? Segundo hermano, tú tienes uno. ¿Yo lo tengo? ¿Estás bromeando? ¿Cómo es que tengo un objeto mágico, y yo mismo no lo sabía? Hermano, saca el rastrillo de 9 dientes que te regalé. ¿El rastrillo de 9 dientes? ¿Te refieres a esta cosa? Sí, es eso, exactamente. Úsalo para romper la barrera. ¿Estás borracho? Recogí esta cosa por casualidad. No sirve para nada. Casi no tiene rastro de energía espiritual. Es inferior incluso al objeto espiritual de nivel más bajo. Esta arma parece muy común, aparte de su forma peculiar, es realmente ordinaria. No veo nada de especial en ella. Confía en mí. Apuesto 5 paquetes de botanas picantes. Entonces, señor Cerdo, lo intentaré. Oye, muchacho, me has engañado. El impacto casi acaba con señor Cerdo. Sigue sin funcionar, vámonos. ¿Qué? Esto es. He destrozado la formación mágica. Resulta que mi rastrillo de 9 dientes realmente es un tesoro. Este es el salón central principal de Templo Gushuang. No es de extrañar que sea el lugar de práctica de ancestro de los inmortales de la Tierra. Al entrar se puede sentir el fluir de la sabiduría, una atmósfera sumamente misteriosa. Si se pudiera cultivar aquí, definitivamente se progresaría el doble de rápido con la mitad del esfuerzo. Este cojín de meditación parece extraordinario. Es muy probable que sea el cojín de meditación, que usaba Gran Inmortal Zhen Yuan para su cultivo. Se rumorea que es un tesoro celestial, y además está impregnado con el aura de iluminación de ancestro de los inmortales de la Tierra. Esta es una gran oportunidad. Yo lo intentaré. ¿Cómo te sientes? No podría estar mejor. Todo mi cuerpo se siente relajado, mis habilidades se han abierto, y muchos problemas de mi entrenamiento anterior se resolvieron fácilmente. Este cojín puede ayudar a las personas a alcanzar la iluminación. Date prisa. Déjame intentarlo también. He subido de nivel,
He llegado a la cima del refinamiento de energía. Ahora es el turno de este gran cerdo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pasa nada cuando me siento? ¿Será que este tesoro no es apto para los demonios? ¿Y solo sirve para los humanos? ¡Qué decepción! Iré a mirar a otro lado. Hermano Chen, inténtalo tú también. Aunque todavía no puedes entrenar, tal vez logres alguna revelación. Bien. Me duele mucho. Esta sensación son mis recuerdos del pasado que están surgiendo. Pequeño joven amo, huya pronto. No podrá escapar. ¿Qué, él? ¿Vas a admitir tu error o aceptar tu destino? No me equivoqué, y no quiero aceptar este destino. Que caiga el rayo. Hermano mayor. Qué imágenes tan reales. Alguien quería acabar con mi vida anterior. Temo que la identidad de mi antiguo ser no sea tan simple. Hermano Chen, ¿estás bien? Estoy bien. Parece que este cojín no ayuda en mi entrenamiento. ¿Qué es esto ahora? Hermano Chen, no te muevas todavía. ¿No moverme? ¿Qué quieres decir con eso? Parece que este cojín está recuperando su vitalidad. Y esa energía fluye hacia ti. Es la primera vez que paso por esto. Estoy un poco nervioso. El cojín se convirtió en una semilla. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Se dice que el cojín que usaba Gran Inmortal Sen Yuan era parte de una vid celestial del origen del mundo. Después de que Sen Yuanzi la obtuvo, la tejió usando un gran poder. Ahora que no está el poder de Sen Yuanzi para reprimirla, es muy probable que esta vid se convirtiera en semilla y esté a punto de revivir. ¿Qué debo hacer ahora? Esa semilla es una oportunidad que ni siquiera nos atrevíamos a imaginar. Tienes que tomarla sin falta. Chen Xian, usemos todo nuestro poder juntos. Está bien. No funciona. Comparados con una semilla inmortal, somos demasiado insignificantes. Simplemente no somos dignos de ella. Esto es, hermano mayor, ¿cómo te sientes? No siento nada. Me temo que esta semilla inmortal es, después de la fruta de ginseng, la mayor bendición de este lugar. Hermano mayor, tienes una fortuna inmensa, tu futuro cultivo seguramente será un camino sin obstáculos. Ninguno de ustedes pudo obtenerla. ¿Por qué voló la semilla hacia mi cuerpo? Una vez leí en registros antiguos que las vides inmortales solo crecen en tierras sin energía espiritual. Esa podría ser la razón fundamental. ¿Tierra sin energía espiritual? Es un lugar donde no existe ninguna energía espiritual. Para un tesoro como la vida inmortal, cualquier rastro de energía espiritual mundana es una forma de contaminación. Al crecer en tierras sin energía, puede crear su propio universo. Hermano Chen, tú no has cultivado, no tienes energía espiritual en tu cuerpo, así que para la semilla eres un territorio libre de energía. O sea que la semilla me está usando como recipiente. Espero no quedar en estado vegetativo en el futuro. ¡Maldición! Ese golpe casi acaba conmigo. ¿Qué sucede? Hay algo extraño con esta pintura. No hay nada bueno en este lugar horrible, pero vaya que tiene muchas restricciones. Esto es, ¿el retrato del gran inmortal Sen Yuan? Él protegió a los cultivadores del mundo inferior por muchos años. Merece nuestro respeto. ¿Qué sentido tiene inclinarse ante una pintura? Yo iré a echar un vistazo a otro lado. ¿Qué es esto? El gran inmortal Chen Yuan está saliendo de la pintura. Rendimos nuestros respetos al gran inmortal Chen Yuan. Esperen, algo no anda bien. Esto es, ¿por qué el gran inmortal Chen Yuan está derramando lágrimas de dolor? ¿Será que esta es la escena previa a su partida final? ¿Qué clase de visión es esta? El ancestro de los inmortales se está desvaneciendo. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Jóvenes. ¿Está hablando conmigo? Joven, Cueva de las 3 estrellas. ¿Alguno de ustedes escuchó a Chen Yuanzi hablar? ¿Hablar? No. Hermano mayor, esta es solo una imagen proyectada de alguien del pasado. ¿Cómo podría tener voz? Si es así, solo yo puedo escuchar las palabras de Chen Yuanzi. Montaña de la luna inclinada, Cueva de las 3 estrellas. Ve.
Genuansi me pide ir a montaña de la luna inclinada cueva de las 3 estrellas. En viaje al oeste, ese no es un lugar sencillo, sino la cueva espiritual de Patriarca Bodhi. Lo más importante es, ¿por qué Gran Inmortal Senyuan me buscaría a mí? ¿Tendrá algo que ver con la identidad de mi cuerpo original? El ancestro de los inmortales terrestres, Yen Yuanzi, ¿quién diría que se convertiría en un charco de sangre al irse? Si esto se supiera, sería una noticia trascendental. ¿Quién pudo haber atacado a Gran Inmortal Senyuan? ¿Y quién podría ser rival para Chen Yuanzi? Esto probablemente involucra secretos muy profundos. Es mejor no involucrarse con nada de esto. De lo contrario, pagar el precio con nuestra vida sería poco. Vámonos rápido. Hermano mayor, salgamos de aquí. Montaña de la luna, inclinada cueva de las 3 estrellas. Está en montaña del corazón del altar espiritual. Con mi nivel actual, es imposible que pueda ir. Me temo que no podré cumplir con el último deseo de Gran Inmortal Senyuan. ¿No hay reacción? ¿Acaso Yen Yuanzi no tiene conciencia ahora? ¿Y de verdad es solo una proyección? Gran Inmortal, no me malinterprete. Lo que quiero decir es que para poder asegurar el cumplimiento de su voluntad, necesito aumentar mi poder. Un arma. De verdad me la dio. Esta es la manera correcta de pedirle un favor a alguien. Esto es el arma de Gran Inmortal Senyuan, látigo de 7 estrellas con patrón de dragón. Esto es un gran tesoro. Incluso Sun Wukong fue castigado seriamente por esta arma. Muchas gracias, Gran Inmortal, pero por ahora soy un simple mortal. Aunque tenga el arma, no sabré cómo usarla. ¿Existe algún otro método para que pueda cultivar mi camino? Aquí viene otra cosa. Es el Yushu que Gran Inmortal Senyuan siempre solía llevar. Este es un objeto personal de Senyuanzi. Tiene un origen extraordinario. No queda mucho tiempo. En el plazo de 1 año, debes dirigirte hacia allá. Gran Inmortal Senyuan, ¿sigue aquí? Parece que se ha ido de verdad. Es una pena que el tesoro más importante de Yen Yuanzi, el libro de la tierra, no me lo haya dado. Ese es uno de los 10 tesoros espirituales ancestrales, y pertenece al nivel más alto de armas mágicas. En la biblioteca de Reino de Usang, vi el mapa de Templo Guzuan. Después de cruzar este patio, estaremos donde se encuentra el árbol de la fruta de la longevidad. Segundo hermano, ¿qué te pasa ahora? Hay algo allá arriba. ¿Qué es esa cosa? Parece un monstruo. ¿Cómo puede haber algo así en Templo Guzuan? ¡Otra vez! ¿Se han dado cuenta? Parece que este monstruo solo ataca a cerdo espiritual. Es cierto. Parece que cerdo espiritual tiene algo que atrae sus ataques. ¡Vaya! La gran calamidad, ciclos de destrucción, la extinción del mundo. Incluso los inmortales perecerán. ¿Por qué se quedan ahí parados? ¡Sálvenme! Ataquen. No funciona. Hay una restricción en el cielo de Templo Guzuan. Es imposible volar. ¡Cielos! Señor cerdo, este es mi fin. Yo me encargo. ¿Qué? Ni siquiera puedo herir a esta criatura. Hermano mayor, ataca sus ojos. Los ojos de este gigante son su debilidad. Bien. Vayan rápido. Los eones del destino, la gran calamidad eterna, la reconstrucción del universo. Nadie podrá escapar. ¡Qué susto me he llevado! ¿Ese gigante ya se fue? Se ha ido. Pueden salir. ¿A qué se refería ese monstruo con la gran calamidad eterna? La gran calamidad eterna es, según la leyenda, el desastre más grande del universo. Si realmente ocurre, todo habrá terminado. Temo que esto no carece de fundamentos. Ese monstruo de hace un momento se parece mucho a los demonios de la calamidad. Seres que aparecen específicamente en los desastres para recolectar vidas. Su punto débil son los ojos, tal como acabamos de comprobar. ¿Qué demonio? ¿Qué calamidad? Lo importante es, ¿por qué solo me perseguía a mí y no a ustedes? Tal vez nuestro nivel de cultivo es demasiado bajo, y por eso los monstruos ni siquiera nos prestan atención. Ahora que lo dices lo entiendo todo. Es porque este gran cerdo es extraordinario, de porte heroico, con un potencial infinito, y en el futuro seré un gran ancestro fundador de una secta. Por eso los monstruos se fijaron en mí.
Si no hubieras nacido en el chiquero de mi casa, podría creerte. Vámonos. Primero busquemos a fruta del ginseng. Fruta del ginseng está justo en el patio detrás de la puerta. ¿Qué? Árbol de la fruta ginseng ha dejado de existir inesperadamente. El tronco está completamente seco. Parece que fue arrancado de raíz hace mucho tiempo. Busquen a ver si encuentran a fruta del ginseng. Vinimos para nada. No hay ni rastro. No logro entenderlo, siendo obvio que árbol de la fruta ginseng ya no vive. ¿Por qué la secta todavía nos hace venir a la montaña a buscar a fruta del ginseng? ¿Será que los ancestros Qingfeng y Mingyue no lo saben? Imposible. Árbol de la fruta ginseng es un árbol divino. No se marchita tan fácil. Para estar tan seco como ahora, deben haber pasado al menos 400 o 500 años. ¿400 o 500 años? ¿Será que cuando Sun Wukong derribó a árbol de la fruta ginseng, en realidad nunca le pidió a Bodhisattva Guanyin que lo salvara? ¿Qué hacemos ahora? Si Qingfeng y Mingyue saben de esto, me temo que no podremos volver a Montaña Yaoshou. ¿No podemos volver? ¿Por qué? No me digas que... Hermano Chen tiene razón. Es muy probable que los ancestros Qingfeng y Mingyue estén al tanto de esta situación y, si volvemos, solo querrán deshacerse de nosotros. Entonces, la pregunta es, si los dos ancestros ya sabían que árbol de la fruta ginseng se había ido, ¿por qué insisten en mandar a los discípulos de Montaña Yaoshou a buscarlo? ¿No es enviarnos a un accidente fatal? Eso es lo que no está claro. Tienes razón. Nos mandaron a terminar con nosotros. Segundo hermano, ¿qué es lo que tú sabes? No sé los detalles, pero tengo claro que el origen de esos espectros de vida que vimos no es simple. Sospecho que alguien los está criando. ¿Qué? ¿Alguien está criando espectros? ¿Quién tendría tanto poder Nostana como para criar seres eternos como esos? Temo que solo alguien al nivel de un ser inmortal podría lograrlo. Básicamente he acabado con todos los Shogui. Si de verdad eran criados por alguien poderoso, y esa persona descubre que los eliminé, temo que no me dejará ir. Nuestra situación actual es muy difícil. Sin mencionar a Montaña Yaoshou, allá afuera señora Huesos Sagrados y los demás tampoco nos dejarán escapar. En este callejón sin salida, aunque sea de la familia real de Reino de Usang, siento que nuestro destino está sellado. Montaña Yaoshou, la gente de Ciudad Celestial, y señora Hueso Sagrado, no podemos permitirnos ofender a ninguno. Entonces acabaremos con todos ellos. Acabar con todos. Eso me gusta. Hermano, ¿hablas en serio? Claro que sí. Si alguien quiere hacerme pagar, no me importa darles una gran sorpresa. Ya que las cosas llegaron a este punto, busquemos alguna oportunidad aquí para hacernos más fuertes. No salgamos por ahora. Cuanto más tiempo estemos aquí, mejor. Vamos, busquemos por separado. Solo mejorando nuestra fuerza, podremos tener la oportunidad de sobrevivir. He buscado por todas partes, pero no he encontrado nada útil. Cuando ocurrió aquel incidente, cuando los discípulos de Templo Wushuang huyeron, debieron llevarse todo lo que pudieron, así que no quedó nada en absoluto. Segundo hermano, ¿qué estás haciendo? Este árbol de la fruta ginseng huele muy bien, así que estaba pensando si se podía comer. Y déjame decirte, sabe realmente bien. No puede ser. Ese cerdo ha subido de nivel solo por morder madera. Debí haberlo imaginado antes. Después de todo, es el árbol de la fruta ginseng. Incluso si ha muerto, su tronco sigue siendo un tesoro supremo. Y nosotros perdiendo el tiempo buscando otros tesoros. Ahora que lo mencionas, también me dan ganas de morderlo. Voy a probar un bocado. Está demasiado duro. Me ha roto los dientes. Árbol de la fruta ginseng es un árbol divino, es increíblemente resistente, es algo que definitivamente no podemos morder nosotros. Entonces, ¿por qué ese cerdo sí pudo? Bueno, tal vez tenga un talento especial. He comido demasiado, tengo que descansar un poco. Tener la oportunidad justo frente a mis ojos y no poder aprovecharla es una sensación terrible. Tal vez pueda intentarlo. ¿Qué tesoro es este? Es un tesoro familiar. La sensación que me da este tesoro es mayor que la del tesoro nacional de mi reino de Usang. Su nivel es superior. Chen Xian, no eres un simple sirviente. Basta. Hermano Chen, ¿te encuentras bien? Estoy bien. ¿Qué está pasando? La energía espiritual del árbol frutal de ginseng fue activada por la lámpara de loto
está liberando inmensas ondas de energía espiritual. Esta es una gran oportunidad para nosotros. Una energía espiritual 10.000 veces más densa. Esta es una oportunidad celestial. Hermano Chen, aunque no puedas cultivar, esta energía espiritual nutre tu cuerpo. También se volverá más fuerte, no la desperdicies. Entiendo. ¿No es esto lo que desea, señor cerdo? No podemos desperdiciar esta energía espiritual de la naturaleza. Mientras no explote, aguantaré lo más que pueda. Absorbe. Estoy subiendo de nivel continuamente. La energía aquí se ha vuelto sólida. Y es un espíritu natural que no daña el cuerpo. Nuestra velocidad de cultivo puede aumentar 100.000 veces. Va muy rápido. Yo también estoy logrando avances consecutivos. Menos mal que es la energía del árbol frutal de ginseng. De lo contrario, me habría destrozado el cuerpo. Ahora soy un cultivador fantasma. No sé si podré absorber la energía del árbol frutal de ginseng. El que no arriesga, no gana, lo intentaré. Una inundación de energía espiritual fluye en mi cuerpo. Una vez abierta la compuerta, la energía entra en mi cuerpo sin que pueda detenerla. Si choca con mi cultivo fantasma, entonces temo que esta energía del ginseng se está fusionando con mi cuerpo. Aunque no hay un conflicto violento, es ciertamente diferente a la de Chen Xiang y los demás. ¿Puedo absorberla perfectamente? Aún así, estoy sintiendo un dolor considerable. ¿Qué es esa nube negra sobre la cabeza del hermano mayor? ¿Por qué se parece tanto a los legendarios cultivadores fantasma? Huyan, no te distraigas. Apresúrate en el cultivo. Mi tesoro mágico no puede mantener activada la energía del árbol de ginseng por siempre. Está bien. Afortunadamente, absorbí una gran cantidad de entidades oscuras antes, lo que hizo mi cuerpo extremadamente fuerte, y puede resistir este dolor. ¿Esto es algo bueno para mí? Antes, este cuerpo de cultivador fantasma no podía absorber ninguna energía espiritual, era rechazado naturalmente por la energía del mundo, y solo podía cultivar castigando a los malvados. Ahora que hay una oportunidad para absorber energía espiritual, no puedo dejarla pasar por nada del mundo. Esto es fantástico. Mi cultivo de fantasma ha superado un nivel, y mi fuerza ha aumentado más de 10 veces al instante. El núcleo se formó con éxito. Yo, Guyan, he alcanzado el reino del núcleo dorado. Yo también he entrado en la etapa del núcleo dorado. En solo unas pocas horas, he recorrido un camino de cultivo que toma décadas. Este es el inmenso poder del árbol sagrado. Estoy a punto de lograr otro gran avance. ¿Acaso este es mi núcleo dorado? Solo que es de color negro, o tal vez debería llamarlo núcleo fantasma. Más tarde tendré que investigar si la clasificación de niveles del cultivo fantasma es igual a la del cultivo inmortal tradicional. Todavía no tengo el control total de Farol de Loto, y ya he alcanzado mi límite de manejo. Es una pena. Tenía la intención de aprovechar el impulso para alcanzar la etapa del alma naciente. Ya hemos obtenido grandes beneficios. Primero debemos consolidar nuestras bases. Usando la energía del árbol de la fruta de la vida, veré si puedo controlar Farol de Loto. Mi segundo hermano se ha transformado. Este tamaño es el que realmente le queda a mi poderosa imagen de gran cerdo. ¿De verdad es este el cerdo espiritual criado por la familia real? Este fenómeno de transformación mística no es algo que cualquier criatura común pueda realizar. Chen Xiang, ¿cómo te va? ¿Ya lograste controlar Farol de Loto? He logrado controlar una parte. Antes apenas podía activarlo para una defensa pasiva. Y por muy poco tiempo, pero ahora puedo usar Farol de Loto para realizar algunas artes y poderes divinos. ¿Eso significa que podemos absorber de nuevo la energía del árbol de la vida? Así es, podemos. Aquí viene. Comienza la absorción. Hoy alcanzaré la etapa del alma naciente. Esperen, algo no está bien. Esto es. El árbol de la fruta de la vida se está incendiando. Me pregunto cómo irán las cosas ahí dentro. Espero que esos chicos no se hayan ido en el interior. De lo contrario habremos esperado en vano. Hay movimiento. Es bueno que haya movimiento. Significa que han tenido éxito. Y podrán traernos algo bueno. Es algo extraño. Aunque el árbol de ginseng se está incendiando, no emite ningún poder espiritual. Es cierto, no siento ninguna fluctuación espiritual. Quizás el árbol está pasando por algún tipo de cambio.
El árbol de ginseng se ha convertido en cenizas. Hay algo entre las cenizas. Es una rama seca. Después de que todo el árbol se consumiera en las llamas, solo quedó esta rama. Esta debe ser una reliquia increíble. ¿Una reliquia? Yo, el cerdo, la quiero. ¡Cielos! ¿Acaso puede esquivar? Te atraparé. Vayan, capturen ese tesoro. Esto es muy difícil de atrapar. ¿Será que este objeto ha despertado una conciencia espiritual? Yo no puedo creerlo. Esto. ¿Qué está pasando? La rama voló por sí sola a las manos de hermano Chen. ¿Cómo es que esa cosa voló hacia tus manos? Tal vez porque soy guapo. Hermano, ¿qué se siente sostener esa cosa? No siento nada. Es como cualquier rama común. Como una rama común. Eso no debería ser así. Se trata de un objeto dejado por el árbol de ginseng. Hermano, intenta atacarme. Quiero ver qué uso especial tiene esta rama. Está bien. Hermano, con suavidad, temo que su poder sea demasiado grande. Y no quiero que me lastimes. Entendido. ¿Qué tal? ¿Te duele mucho? No duele, no tiene ningún efecto de ataque. Es como si me golpearas con una rama cualquiera. Sin duda no es algo ordinario, pero sobre qué puede hacer realmente, creo que aún debemos descubrirlo. Maldición. Si no sé para qué sirves, ¿de qué me sirves? ¿Qué ocurre? ¿De dónde viene ese temblor? ¡Qué mal! La gran formación de Templo Wushuang se está desvaneciendo. Ya entiendo. El árbol de ginseng es la base de Templo Wushuang, y ahora que el árbol se ha ido, la barrera protectora de Templo Wushuang ha sido destruida. ¿Significa eso que señora Hueso Sagrado y los demás pueden entrar? ¡Corran! La gran formación de Templo Wushuang se ha disuelto. ¡Qué suerte tengo! Entren. Pequeño mocoso, si no acabo contigo. Mi Zutianzi cambiará su nombre al tuyo. Ya nos alcanzaron. Deténganse. Seré compasivo con sus restos. ¿Existe la posibilidad de que no tengamos que huir? ¿No huir? ¿A qué te refieres? ¿Acaso quieres quedarte a esperar el final? Sentí el aura de los tres que vienen detrás. Aparte de Señora Hueso Sagrado, los otros dos están en el reino del núcleo dorado. Tienen el mismo nivel que nosotros. Es cierto, si no lo dices, casi lo olvido. Yo también estoy ahora en el reino del núcleo dorado. Además, no podemos escapar. Ellos practican técnicas avanzadas de rastreo. No podemos librarnos de ellos. ¿Tienes confianza contra Señora Hueso Sagrado? Ella es la más fuerte. No estoy seguro, pero si los tomamos por sorpresa y logramos herirla primero, tendremos esperanzas de ganar. Solo hay que hacerlo. Yo, señor Cerdo, no le temo a nadie. Entonces pelearemos hasta el final. Primero los confundiremos, para maximizar nuestra ventaja. Hermano Chen. No te preocupes por mí. Corre. Nadie escapará. Se acabó. Nos alcanzaron. Maldición. Ya no quiero el fruto del ginseng. Se los daré a ustedes. Dejen de perseguirme. Yo tampoco lo quiero. Por favor, déjenme ir. Hermana menor de secta, ve por el fruto del ginseng. Yo mismo me encargaré de este chico. De acuerdo. Pequeño idiota. Finalmente caíste en mis manos. Realmente tenía muchas ganas de darte una lección. Te equivocas. Tú eres el que ha caído en las mías. Las armas ocultas normales no me afectan. Pero esto es un arma espiritual. Sin embargo, esto apenas podrá rasguñarme. ¿En serio? Acaba con él. ¿Qué? Vaya, no escaparon. ¿Y ahora pretenden acabar conmigo? Para mí, ustedes son tan débiles que no valen nada. Ataquen. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que estén en el reino del núcleo dorado? Adivina. El fruto de ginseng. Seguro que comieron el fruto de ginseng. Si no, su poder no habría aumentado tan rápido. Realmente es un objeto milagroso. Si yo comiera uno, podría alcanzar el reino del alma naciente, o incluso el de la transformación divina. Estás a punto de irte de este mundo, y todavía sigues pensando en ese fruto. Los que se van de este mundo son ustedes.
Ya tengo el fruto de ginseng en mis manos. Espera, esto no es el fruto de ginseng. ¿Cómo te atreves a engañarme? Vas a pagar el precio. Nos han engañado. Termina con su vida. Ni lo intenten. Soy un cultivador de la ciudad celestial. Soy el genio de secta Yuxiao. ¿Quién se atrevería a hacerme algo? Hermano mayor, ciertamente no es fácil encargarse de este tipo. Los cultivadores de la ciudad tienen respaldo. Más aún siendo discípulo de secta Yuxiao, castigarlo podría traernos problemas. Simples campesinos. Podría aplastarlos con un solo dedo. Ayúdenme a levantarme. Arrodíllense ante mí. Y entreguen el fruto. Yo lo haré. ¿Tú? ¿Vienes a arrodillarte ante mí? ¡Qué insolencia! Vaya que eres testarudo. Detente. Hermana menor de secta, ayúdame. Este tipo de verdad quiere acabar conmigo. No hagas una locura. Suelta a mi hermano mayor. No, sálvame. Hermano mayor. Te deshiciste de él. Si él podía acabar conmigo, ¿por qué yo no podría acabar con él? ¿Cómo te atreves a compararte con hermano mayor? ¿Tienes idea del linaje de Zhu Tianzi y hermano mayor? Solo sé que ahora él ya no está, y tú seguirás el mismo camino. Por herir al hermano mayor, debo llevarte de vuelta a secta Yuxiao para que recibas tu castigo. Se atrevieron a engañarme, pagarán por esto. Ataquen. ¿Rango núcleo dorado? El nivel de estos mocosos ha subido muchísimo. Muy bien. Parece que realmente obtuvieron el fruto de ginseng. Ustedes lideren el ataque, yo los apoyaré. Atacamos a los cultivadores de Ciudad Celestial, así que debemos silenciarlos a todos. Luchen hasta el final. ¡Qué insolentes! ¿Qué? Acaben con ella. Ahora. ¿Crees que estás a mi nivel para enfrentarme? Farol de loto. ¿Qué clase de tesoro es este? Excelente, parece que dentro de Templo Buzhuang, realmente consiguieron cosas muy valiosas. Este tesoro ahora es mío. Aunque estemos en el mismo nivel, tu base en el rango núcleo dorado no se compara con la mía. Bloquea. Un arma común tiene tanto poder. ¿Cómo lo consiguió? Ataquen. Maldición. Durante la batalla anterior contra Fantasma de la Longevidad, agoté demasiada energía. Yo estoy en el rango alma naciente. Un simple nivel núcleo dorado no podrá detenerme. Hermano Chen, señora Hueso Sagrado, es demasiado fuerte. No somos rivales para ella. Entreguen el fruto de ginseng, y les daré un final rápido. Puedo darte el fruto, pero déjanos ir. Dámelo primero. Tómalo. ¿Todavía te atreves a engañarme? Parece que no temes a las consecuencias. Segundo hermano, derríbala. Señor cerdo, ya voy en camino. El aura de este cerdo es un poco. Ataquemos todos juntos. Derrotemos a señora Hueso Sagrado primero. Ahora. Prisión de huesos blancos. Pequeño ignorante. Ustedes no tienen ni idea del poder de la etapa de alma naciente. Cerdo estúpido, ahora es tu turno. Esa vieja bruja es demasiado fuerte, mejor me escondo. Ese cerdo sigue siendo igual, no tiene nada de lealtad. ¿Qué vamos a hacer? Es imposible romper esta jaula de huesos. Farol de loto, dispara ya. No pierdas el tiempo. Esta jaula de huesos es el tesoro sagrado de mi vida. Alguien en la etapa de formación de núcleo no puede romperla. Hermano Chen, vete rápido. ¿Irse? ¿A dónde podría ir un simple mortal? Primero los convertiré a ambos en píldoras de hueso. Esa dama de los huesos blancos es realmente un demonio antiguo. Su fuerza es verdaderamente aterradora. Esto está mal. Si esto sigue así, Chen Xiang y Wu Yan van a acabar quemados. Habla. ¿Dónde está la fruta de la inmortalidad? ¿Quieres la fruta de la inmortalidad? Atrápame primero. Pequeña criatura mortal, ¿en serio crees que puedes escapar? Me haces mucha gracia. Motocicleta de montaña. Detente de inmediato.
¡Qué velocidad tan asombrosa! Un simple mortal, que tenga tantos objetos sorprendentes, ¡qué interesante! La velocidad ya ha llegado a 100 millas por hora. No sé si habré logrado perder a Bai Gujing. Veamos qué tan lejos puedes llegar. No puede ser, después de todo, el poder de los cultivadores es más rápido. Espinas de hueso. No. Hermano Chen atrajo a señora Hueso Sagrado a propósito para salvarnos. Debemos encontrar la forma de salir rápido. Pero esta jaula de huesos es imposible de romper. Yo lo haré. Rompe. Está funcionando. Sigan así. ¿Por qué me parece familiar este tesoro? Es idéntico al de corte celestial de aquel entonces. Pequeña criatura, eres el primero al que he intentado acabar tantas veces sin éxito. Realmente has logrado impresionarme un poco. Señora Hueso Sagrado, te diré la verdad. No hay ningún fruto de ginseng en Templo Wusuan. El árbol de ginseng se secó hace cientos de años. No sirve de nada mentir ahora. Esos dos muchachos alcanzaron el nivel núcleo dorado de repente. No puedo imaginar otra suerte que no sea comer el fruto de ginseng. Incluso si se lo comieron, no importa. El efecto medicinal del fruto aún permanece en sus cuerpos. Puedo refinarlos y convertirlos en píldoras de hueso blanco. No hay otra opción. Tendré que arriesgarlo todo. ¿Qué? Esta aura es... Fuera de aquí. ¿Cultivador fantasma? ¿Cómo es posible que seas un cultivador fantasma? Estamos igual. ¿Acaso tú no lo eres también? Igual es nada. Yo soy un espíritu nacido de huesos blancos. En esencia soy una cultivadora demonio. No soy un cultivador fantasma para nada. Un cultivador fantasma es un camino de cultivo prohibido, que es rechazado por todo el mundo. Parece que subestimé lo que significa ser un cultivador fantasma. Pero, ante un poder tan grande, ¿qué importa si eres un cultivador fantasma? Lucharé hasta el final. ¿Forma espectral? Has cultivado una forma espectral. Así que este cuerpo mutado se llama forma espectral. Muy bien, realmente me das demasiadas sorpresas. Este cuerpo que tienes ahora es un tesoro. Me lo quedaré. Muere. He vivido durante cientos de años. Eres demasiado joven para enfrentarte a mí. Vete. No esperaba menos de una forma espectral. Un cultivador ordinario. Habría desaparecido tras este ataque, pero tú solo sufriste una herida leve. Con este cuerpo, seré invencible en mi nivel. No funcionará. Este Bai Gujing es un gran demonio antiguo, es demasiado poderosa. No puedo derrotarla, debo seguir huyendo. No puedes huir. Prepárate para entregarme tu cuerpo. Maldita sea, parece que no tengo otra opción que usar mi arma secreta. Suelten a hermano Chen. Hermano Chen, ¿cómo estás? Estoy bien. Chen Xiang, ¿él es el Chen qué? Te lo explicaré después. Primero hay que encargarse de Dama de los Huesos Blancos. Está bien. Dios mío, este es el aura de un auténtico cultivador de fantasmas. Ataquen los tres juntos. A por ella. No puedo creer que nosotros tres, en el reino del núcleo dorado, no seamos rivales para alguien del nivel del alma naciente. Esto es... ¿Estoy viendo bien? ¿Un cultivador de fantasmas? Los cultivadores de fantasmas se extinguieron hace 100 años, pero han aparecido de nuevo. ¡Qué insolencia! Señor maestro. ¿Por qué está molesto el señor maestro? El shogi, la presencia de los shogis, que he criado durante miles de años, ha desaparecido por completo. ¿Qué? Una persona común no puede acabar con un shogi. ¿Cómo pudieron desaparecer? ¿Acaso algún ser celestial intervino? Yo soy el dios de la longevidad, el inmortal de la vida. Estos shogis han recolectado esencia vital para mí durante milenios, ayudando a mi cultivación. Son mi pilar fundamental. No permitiré ningún contratiempo. Escombros de templo Wushuang. Les presté mis shogis de buena fe, pero si algo les sucede, me encargaré de destruir a todo montaña Yaoshou. Estos tres lograron resistir los ataques de Dama de los Huesos Blancos. Realmente tienen talento. Lamentablemente,
El horror de una etapa de alma naciente no es algo que ellos puedan imaginar. Pequeñas sabandijas. Parece que tendré que esforzarme un poco más para acabar con ustedes. ¡Qué aura tan aterradora! Cuidado, es el Sen Yuan. Solo un alma naciente puede usarlo. Su poder es mucho mayor que cualquier ataque de energía espiritual. Si después de este golpe, aún siguen de pie, me daré por vencida. Rápido, esquívenlo. Con este golpe, los tres quedarán gravemente heridos si no es que se van para siempre. ¿Cómo están? Siento que me voy de este mundo. ¿Dónde está hermano Chen? Estoy bien. Dama de los huesos blancos. Pertenezco a la familia real de Reino de Usang. Ten consideración conmigo. Déjanos ir esta vez. Mi familia real de Reino de Usang te recompensará generosamente. No tienes ninguna influencia sobre mí. Ustedes tres pequeños pagarán el precio final. Váyanse ustedes dos primero. Cheng Xiang, ¿qué piensas hacer? Arriesgaré todo para activar Farol de Loto y contener a Dama de los Huesos Blancos. Váyanse ustedes dos ahora. Cheng Xiang, no bromees. Esto no es lo correcto. Si no se van, los tres nos perderemos. Sacrificarme a mí solamente vale la pena. Chen Xiang, detente. ¿Quién dice que este es nuestro fin? Todavía tengo una carta bajo la manga. Hermano Chen, esos objetos tuyos, sin energía espiritual, no le harán nada a un cultivador con el nivel de Dama de los Huesos Blancos. Escúchame, váyanse rápido. ¿Acaso el ataque no funcionará? Eso es porque el ataque fue demasiado débil. Mira cómo destruyo todas las técnicas con una sola fuerza. No piensen más en cómo sobrevivir. Todo lo que están haciendo ahora me resulta ridículo. Este arma letal era para defenderme de Montaña Yao Shou, pero ahora te la entrego a ti. Dron de combate, ataque. ¿Qué es esto? Rápido, retrocedan. ¿Qué clase de truco barato es este ahora? Al suelo. No tiene ninguna fluctuación de energía espiritual. Parece un juego de niños. ¿Qué? Un arma ordinaria sin energía espiritual. Logró tener tal poder. Esto es increíble. Kilómetros a la redonda han quedado reducidos a nada. Este impacto, comparado con el ataque de esencia divina de Dama de los Huesos Blancos, es mucho más poderoso. Es aterrador. Este poder, temo que equivale al golpe de alguien en la etapa inicial de transformación divina. ¿Se ha ido Dama de los Huesos Blancos? Que si se ha ido. Están soñando. Lograron lastimarme, y eso es algo que no me esperaba para nada. ¿Sigue ilesa después de eso? Parece que la etapa del alma naciente es mucho más poderosa de lo que imaginábamos. Otra vez, desplieguen el segundo dron. He conseguido 3 drones de combate en total, y aunque tenga que usarlos todos contra Bai Gujin, acabaré con ella. ¿Hay más? Son simples objetos inanimados. Si logran derribarme, admitiré mi derrota. Lo esquivó. Aunque esta arma mortal tiene gran poder, no es lo suficientemente ágil. Una vez que Dama de los Huesos Blancos está en guardia, será difícil volver a golpearla. Aún no termina. ¿Qué? ¿Esta cosa puede rastrear? Excelente. Las armas de hermano mayor son mejores que las espirituales. Ya se los dije. El ataque de un arma mortal no me hace nada. Maldición. ¿Por qué es tan difícil acabar con ella? Sin entrar en la etapa del alma naciente, nunca entenderán el terror que esto representa. Cuidado, esquiva. Ya han luchado bastante. Pueden aceptar su final con honor. Hermano mayor, ¿tienes algunas bajo la manga? Por supuesto que sí. Al final no hubo ninguna sorpresa. Ellos se han ido. Y yo podré dar una explicación al regresar. Gundam, entra en escena. ¿Qué es esto ahora? ¿Qué clase de monstruosidad es esta? ¿Cómo que no lo atravesó? Ha sido bloqueado. Resistió.
Este gigante logró resistir el ataque de Dama de los Huesos Blancos. Es increíble. La energía de este golpe es muy fuerte. Pero si decido esquivarlo, no podrás alcanzarme. Aunque este gigante es poderoso, su velocidad es demasiado lenta y no es lo suficientemente ágil, será difícil atacar a Dama de los Huesos Blancos. Las formas de ataque de Gundam no se limitan solo a eso. Maldición. El poder de combate de esta cosa ya se acerca al nivel tardío de alma naciente, temo que no podré terminar esta batalla pronto. Esto es cada vez más absurdo. ¿Por qué el poder de un arma común puede ser tan grande? Primero la alejaré y luego me encargaré de esas 3 pequeñas cosas. Dama de los Huesos Blancos va a escapar. Si Dama de los Huesos Blancos quiere irse, no podremos retenerla. No la persigan. Debemos evitar que Dama de los Huesos Blancos use algún truco sucio. Bai Gujin, ¿aún recuerdas hace 500 años el Sun Wukong de cresta de huesos blancos? ¿Qué? ¿Cómo puede saberlo este muchacho? Como pensaba, Bai Gujin recuerda a Sun Wukong, no todo el mundo lo ha olvidado. La tengo. Suéltenme ahora mismo. Maldita sea, no puedo liberarme. Acaba con ella. Niño, ¿acabar conmigo? ¿Acaso puedes hacerlo? Nací con huesos sagrados, así que no puedes hacerme nada. Anda. Eso solo me hace cosquillas. Eres solo un bruto que solo tiene fuerza. Fue derrotada. Dama de los Huesos Blancos realmente ha perdido. Un joven en el nivel núcleo dorado logró derrotar a alguien del nivel alma naciente. Parece que el Gundam no puede acabar con Dama de los Huesos Blancos definitivamente. Acabar con el cuerpo de Dama de los Huesos Blancos es inútil. Ella está en el nivel alma naciente. Mientras su alma no sea destruida, volverá a renacer una y otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Debemos mantenerla atrapada así? ¿O dejar que se vaya? Es imposible dejarla ir. Si la dejamos libre, con lo vengativa que es esa criatura, sin duda vendrá a buscar venganza.